La cima de los piratas. Empezando como becario en la tripulación de Roger. Capítulo 16. Se revela el defecto. ¿Marco es este Wano Kuni? Después de desembarcar, todos desembarcaron y comenzaron a visitar esta antigua isla. Solo Oz miró a lo lejos con emoción, y una luz roja estalló ante sus ojos. ¿Estás aquí? Oye, Oz, ¿a dónde vas? Al ver a Oz saltar de repente y saltar a la ladera junto a él, como si estuviera viendo algo, Shanks, que estaba en cuclillas comiendo chocolate con un sombrero de capitán, miró hacia arriba y preguntó. Buggy le siguió de cerca. No poseía el mismo haki de observación exagerado que Oz, así que solo podía usar un telescopio para observar la distancia. De repente, pareció haber descubierto algo. Capitán Roger. Son los piratas de Barba Blanca. Están al otro lado de la isla. Roger, por otro lado, no reaccionó mucho después de escuchar esto, simplemente se rió. Está bien, vamos a pelear. Entonces, una figura se acercó rápidamente. Capitán Tilde viene un guerrero. Dijo Oz con calma. No reaccionó tanto como Buggy. Sabía quién era con solo un poco de sentido común, así que no se sorprendió demasiado. Kozuki Oden es el rey de la resistencia culinaria. Un samurái estúpido que jugó mal una buena mano de cartas y que solo es capaz de tener mucha sangre caliente. Oden usó su arma y su fantasma para derribar a los dos miembros de la tripulación al suelo. Al ver esto, Rayleigh y Jabba sacaron sus armas y se prepararon para luchar. Es tan fuerte como dicen los rumores. Deténlo, Rayleigh. Hagámoslo de esta manera. Espera un momento, Jabba, Rayleigh. Roger pasó emocionado a los dos y corrió hacia adelante rápidamente. No puedo dejar que te lastimes. En realidad, solo quieres pelear. Oz sonrió, pero sus ojos estaban fijos en Roger y Oden que estaban a punto de chocar. Ambos estaban cubiertos con haki de observación, y Oz no quería perderse ni el más mínimo detalle. Roger se lanzó hacia adelante con una sonrisa, mientras un relámpago negro y rojo se condensaba en la espada. Dios te libre. Qué maravillosos son los controles del Conqueror. Mientras observaba a Kozuki Oden siendo cortado por una espada, Oz todavía estaba pensando en el enredo del Conquistador en ese momento. Después de verlo más a menudo, comprendió gradualmente el principio del poder de dominio, que en realidad era similar a lo que Rayleigh le enseñó. En comparación con la catarsis desenfrenada del Conquistador, que aturde indiscriminadamente a todo tipo de soldados con terremotos, el enredo del Conquistador es más como concentrarlo en un punto y luego ejercer una fuerza más poderosa. Shanks lo usó de forma muy similar en su mejor momento. El conquistador de Ultimate se concentró en rayos negros y rojos, que ni siquiera el vicealmirante podría controlar, y el almirante también se vería debilitado. Sin embargo, esto no es como el armamentaque, que tiene una forma física y puede condensarse en cualquier lugar del cuerpo. Ha pasado un año, y Oz observaba los arcos negros y rojos generados por la fricción entre sus palmas. Ahora solo domina lo básico. Todos observaron cómo Oden fue descuartizado y voló 100 metros. Finalmente se detuvo tras derribar numerosos árboles. Solo unas pocas personas, incluyendo a Oz y Roger, miraban al cielo. Una aura poderosa se acercaba a gran velocidad. Aquí viene. Oz miró con los ojos bien abiertos, observando la figura gigante que se acercaba desde lejos. Un cuerpo exageradamente robusto, cabello largo y dorado, una capa blanca y la icónica barba blanca en forma de media luna. El hombre más fuerte del mundo, Edward Neugate. Se lanzó directo hacia Roger, y el otro grupo no se quedó atrás. Envolvió su espada con una gran cantidad de haki del conquistador y la cortó en pedazos. Las dos espadas ni siquiera se tocaron, simplemente estaban luchando entre sí. Los relámpagos negros y rojos continuaron frotándose entre sí, y las aterradoras ondas de aire derribaron a todos excepto a las dos partes en guerra. El cielo se rasgará y todas las nubes desaparecerán. Aunque Oz hubiera querido experimentarlo de cerca, no pudo resistir la fuerza. Solo pudo usar su extraña fuerza para sujetar un árbol antiguo que no se había derrumbado un poco más lejos. En cuanto a Buggy, Shanks y los demás, ya habían sido arrastrados por Rayleigh y alejados inmediatamente del campo de batalla. Frente a este gran poder del cielo y la tierra, Oz también fue intrépido y desahogó al máximo su haki del conquistador, e intentó controlarlo para enredarse. ¡Wolala! ¡Qué diablito tan gracioso! Barba Blanca se dio cuenta del pequeño fantasma que todavía estaba tratando de no ser arrastrado por el viento y levantó la comisura de su boca. ¿Es de tu barco, Roger? Roger se rió. Ja 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 ja, sí, este niño es un completo bicho raro. Ten envidia, Neugate.
Mis hijos no perderán contra nadie. Después de una breve discusión, los dos permanecieron en un punto muerto durante unos segundos, luego ambos rieron y colocaron sus armas a un lado, saludándose formalmente. Ja. Deja todas tus pertenencias aquí. A la orden de los dos capitanes, los grupos piratas de ambos bandos comenzaron oficialmente la lucha. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que en el árbol a lo lejos, un muy buen francotirador había levantado su rifle. Un destello rojo apareció en sus ojos. Has revelado tu defecto, Marco. Estallido, fue Oz quien disparó en secreto. Oz, que acababa de experimentar el poder de la tiranía, ahora sentía que unirse al equipo para luchar contra los secuaces ya no tendría ningún efecto en mejorar su moral. O tal vez ya estás harto del salvado fino y ya no quieres comer cereales secundarios. Y Oz también sintió claramente que, poco a poco, las luchas y matanzas ordinarias ya no podían aumentar su haki del conquistador. Ahora solo hay dos maneras de crecer. Primero, dejemos que el niño crezca y mejore sus cualidades mentales y físicas. En segundo lugar, solo puedes progresar luchando contra los propietarios de conquistadores que son más fuertes que tú. Así pues, retomó su antiguo trabajo. Dispara desde atrás. En cuanto a por qué no le disparó a Barba Blanca, Oz ciertamente tuvo este pensamiento, pero desafortunadamente, no importa cuántas veces miró hacia el futuro, el resultado siempre fue el mismo. Fallar. Aún falló. Bueno, parece que este hombre fuerte ahora no puede cometer fraude. Oz no tuvo más remedio que conformarse con lo siguiente mejor y centrar su atención en el capitán del primer escuadrón de los piratas de Barba Blanca. Fénix, Marco. Marco extendió sus alas y estaba a punto de cargar cuando un disparo destrozó su sueño de pirata. Las alas recuperaron rápidamente su forma humana y cayó al suelo, inmóvil. Por suerte, sus compañeros, que salieron corriendo por detrás, no lo pisaron. Esto es, piedra marina. Oz recibió un disparo y no esperaba mantener su posición oculta, por lo que simplemente apareció. Oz saltó del árbol, cargando la pistola negra a la espalda. Un joven con uniforme militar y cabello largo y negro salió de la sombra del árbol. Lentamente sacó la espada larga que había tomado anteriormente de su cinturón de uniforme militar. Zen. El haki de armamento de color negro intenso envolvió sus brazos y luego, lentamente, se unió a la espada. Al observar más de cerca, incluso hay rastros de relámpagos negros y rojos. Al ver quién venía, los hermanos de los piratas de Barba Blanca se enojaron mucho. Maldita sea, un ataque furtivo. El grupo Roger Pirates, por otro lado, parecía estar acostumbrado a ello. Así que esos, pero no me extraña, parece el estilo de este tipo. Aunque Oz apareció, obviamente no le interesaban los diablillos de los piratas de Barba Blanca. En cambio, tenía la mira puesta en una persona. Uno de los dos únicos propietarios de conquistadores en los piratas de Barba Blanca. Kozuki Oden. Capítulo 17. Prisión, si me acerco a ti, ¿no explotarás? Con Oz tomando la delantera, comienza la gran pelea. Sin embargo, debido a la eliminación temprana de Marco y la aparición repentina de Oz, Roger Pirates todavía tenía la ventaja en general. Sin mencionar que solo hay un Oden en el grupo blanco que se considera que tiene un alto poder de combate. Rayleigh y los demás son buenos dominando, y un dedo es suficiente para golpear al oponente. Así que es más como una competición que una batalla. Oz también es testarudo. Aunque su fuerza no es suficiente, confía en el extraño poder de pervertido y en el haki bicolor, que ha sido modificado miles de veces. Aunque estaba en desventaja, en realidad estuvo a la par de Oden por un tiempo. Oz finalmente entendió por qué había tantas situaciones en el mundo de Pirates King que podían ser obligadas a ser 50-50. Puede que uno de los bandos sea más débil, pero mientras no sea abrumadoramente fuerte, es fácil luchar durante varios días y noches. ¡Qué vaca de sangre per cápita! Además, en comparación con el enredo súper fuerte del Capitán Roger y otros, la fuerza de Kozuki Oden es ligeramente inferior y el nivel de conquistador no es el mejor del mundo. Aunque no pueda vencer a Oz, aún puedo usarlo para entrenar. Como mucho, es un poco doloroso. Estilo It Sword. Silbido, y la espada estaba recubierta de un rico haki de armamento, con hebras del conquistador envueltas a su alrededor. Con la extraordinaria fuerza y destreza de Oz, el aterrador poder de la espada podía incluso desgarrar levemente el aire. Esta fue la primera vez que Oz usó todo el poder de Ultimate, y sus ojos seguían mirando hacia el futuro. Luz negra extrema. Oden no esperaba que Oz comenzara con un gran movimiento, pero ciertamente no mostraría debilidad.
Las espadas dobles envueltas en el color del armamento, cuyos logros eran incluso más altos que los de Osh, también se lanzaron hacia adelante y cortaron. El estilo de dos espadas de Oden. Gran alma samurái. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se cruzaron, y el enorme poder incluso hizo que la tierra circundante se agrietara poco a poco. Aunque no alcanzó el cielo ni la tierra, aún hubo arena y rocas volando, y la fuerza fue asombrosa. Esto dejó estupefactos a las personas que todavía estaban luchando y usando ataques básicos cerca. No, ¿ustedes dos hablan en serio sobre esto? Después de un solo movimiento, Osh frunció el ceño y una luz roja brilló en sus ojos. ¿Cómo podría ser eso? Lo esquivé claramente. El siguiente segundo, un bocado de sangre salió de la boca de Osh. Esto asustó a Buggy y Shanks, quienes parecían un poco avergonzados en la distancia. Aunque no tenía heridas de arma blanca, seguía vomitando sangre. Esta escena se vio durante la pelea entre Osh y él. Pero lo entendió en un instante. ¿Es esto una emisión? Gracias a la condición física de Osperberg, incluso si recibía una emisión, no perdía inmediatamente su capacidad de combate. Al fin y al cabo, la mayoría de ellas eran predichas por su haki de observación y las esquivaba. El cuerpo solo sufre algunos daños internos a los cuales no tiene respuesta. Con su físico comparable al de un joven barba blanca, no sería fácil derrotarlo. ¿Emisión? La destrucción interna fluyendo, Osh sintió cuidadosamente la sensación en ese momento, y escaneó a Oden detrás de él con su haki de observación innumerables veces, tratando de activar el haki de armamento en su mano también. Es realmente un cuchillo terrible. De hecho, en comparación con la lesión de Osh, la lesión de Oden tampoco fue buena, porque Osh había previsto su bloqueo. El cuchillo le impactó directamente en el pecho, dejándole una larga herida por la que manaba sangre. Es muy frustrante ser un oponente capaz de predecir el futuro. A menos que tengas una fuerza abrumadora, debes estar preparado para lesionarte constantemente. Porque no importa cuánto intentes defenderte, el poder del tiempo verá a través de ti uno por uno. La siguiente batalla fue similar. Aunque la fuerza de Oden era mayor que la de Osh, no pudo hacer nada contra el haki de observación y la superfuerza del pervertido. Oden incluso sintió que si los dos simplemente lucharan, incluso podría ser inferior. Sin mencionar que, mientras los conquistadores de ambos bandos colisionaban, Osh también intentaba constantemente dominar y familiarizarse con el enredo entre Emission y conquistadores, lo que era una situación en la que todos ganaban. Cuanto más luchas, más fuerte se vuelve y más dura. Esta es la primera vez que Oden juega de manera tan incómoda. Incluso cuando fue asesinado instantáneamente por Barba Blanca y Roger, nunca se sintió así. Incluso lentamente, el haki de armamento de emisión que podía lastimar a este tipo ahora estaba siendo defendido lentamente por este tipo. Después de 2 días de una batalla tan feroz, todo lo bueno que había en Oden fue finalmente exprimido por Osh. Después de adaptarse, ya no pudo ayudar a Osh a hacerse más fuerte. Por el contrario, también tuvo que protegerse de los cortes extremadamente extraños de Osh y sus ocasionales armas negras. Tío Java. Cámbialo. Después de que Osh golpeó y peleó con Oden nuevamente, no eligió darse la vuelta y disparar, sino que sacudió directamente a su oponente. Eres un auténtico pervertido, Osh. Java ya se estaba aburriendo de lidiar con un grupo de diablillos inmaduros, y no podía matarlos. Ahora que Osh lo había invocado, se interesó de inmediato y sonrió. Déjamelo a mí. Antes de que Oden pudiera decir algo, Osh pateó y desapareció en un instante, y un hombre fuerte que sostenía 2 hachas vino a atacarlo. Finalmente, se enfrentaron a un oponente de igual fuerza y los dos comenzaron a luchar de ida y vuelta. Naturalmente, Osh no se quedaría de brazos cruzados. Al ver que Shanks y Buggy luchaban por luchar, de repente aplicó fuerza a sus pies y se acercó a ellos en un instante. El capitán del escuadrón de Barba Blanca, que estaba tratando con los dos hombres, sintió un escalofrío en la parte posterior de la cabeza y un mal presentimiento lo invadió. Hizo girar la cadena de hierro en su mano, y de repente arrojó una enorme bola de hierro con la boca abierta, estrellándola contra él. Sin embargo, el sonido imaginado de rompimiento no apareció. Entre el humo, acompañado por el sonido de pasos, una figura esbelta salió lentamente, sosteniendo la enorme bola de hierro en su mano. ¿Cómo es posible que lo haya atrapado con las manos desnudas? Se giró para mirar a Buggy y Shanks, cuyos rostros estaban llenos de sorpresa. Genial, esos. Buggy y los otros dos parecían haber encontrado su fortaleza, sosteniendo espadas y retirándose lentamente al lado de Osh. Manténganse a salvo, Buggy, Shanks.
Al ver a las dos personas con moretones en la cara, Oz frunció el ceño y, de repente, una luz roja como la sangre brilló en sus ojos. Observó rápidamente a los tripulantes blancos que lo rodeaban. Al mismo tiempo, la espada y la lanza en sus manos adhirieron lentamente el armamento Aki, pero el color era ligeramente diferente al anterior. Flotaba lentamente, Aki de armamento escarlata. No hay victoria en tu futuro. Oz atacó, disparando balas en todas direcciones a una velocidad inimaginable. Sobre cada bala había un Aki rojo que fluía. No puedo esconderme. Este era el sentimiento común entre todos aquellos que fueron atacados, y aquellos con alto Aki de observación no tuvieron más opción que usar Aki de armamento tanto como fuera posible para defenderse. Este fue el caso de los hábiles miembros de la tripulación de Aki, sin mencionar a los miembros de la tripulación en entrenamiento, quienes casi todos resultaron heridos, siendo las extremidades golpeadas y la pérdida de su efectividad en combate la menor de sus lesiones. Uno de los negros gordos fue el más gravemente herido. Recibió un golpe en el hombro que casi le rozó el cuello. Yacía en el suelo, sangrando y gritando. Es muy difícil defenderse completamente de las emisiones. Si no se pueden evitar, el interior sufrirá daños. Se puede decir que son extremadamente letales. Incluso Oz, un pervertido, escupiría sangre si lo golpearan incluso levemente. Solo había unos pocos tipos con sangre espesa que querían avanzar corriendo el riesgo de salir heridos. Pero Osco no es un tirador frágil de larga distancia, y ninguno de los que se atrevieron a avanzar pudo obtener ventaja alguna. Prisionero, previsión más superfuerza más emisión, si te acercas a mí, ¿no explotarás? Capítulo 18. Vamos a mojar los frijoles, Oz. De esta manera la batalla duró 3 días. La fuerza del monstruo Oz también fue reconocida por todos en el grupo blanco. Es a la vez Jin y fuerte, definitivamente superando el estándar. Afortunadamente, al cuarto día, ambos bandos finalmente cesaron la lucha. Ambos bandos tomaron los suministros y cofres del tesoro en sus propios barcos y comenzaron a intercambiarlos como vendedores ambulantes. Las intensas batallas y el aprendizaje del Aki también cansaron un poco a Oz. Ahora necesita tiempo para dominarlo poco a poco y asentarse. Sin embargo, no le interesaba mucho el intercambio. Al fin y al cabo, sus únicas posesiones eran una fruta del diablo, un poco de baile y los tesoros que recibía de diario. Después de caminar un rato, usé mi tesoro para intercambiar piedra marina con el grupo blanco. Es muy útil para fabricar balas o para otros usos. Buggy, Shanks, ¿ustedes dos se van a quedar ahí parados como idiotas? O se sentó en el tronco del árbol caído detrás de los dos hombres, mirándolos con sus manos en las caderas y caras satisfechas, y se quedó algo sin palabras. Nos han estado observando todo el tiempo. Oz. ¿Sí? Frente a ellos, el hermano pequeño Ma, abatido, estaba sentado con las piernas cruzadas y vendado. Junto a él, un hombre negro y gordo, también envuelto en gruesas vendas. Marshall te enseña. Uno de los futuros 4 emperadores, el traidor Barba Negra. Sin embargo, quien estaban mirando ahora parecía no ser Buggy y su compañero, sino más bien Oz que estaba comiendo. ¿Esos tipos son piratas en prácticas? Teach miró seriamente a las 3 personas y preguntó. Sí, estuve en el grupo Roger Pirates hace mucho tiempo. Como antiguo miembro de la tripulación que había seguido a Barba Blanca desde el principio, Marco estaba bastante familiarizado con la gente en el barco de Roger, y supo de la existencia de los 3 pequeños desde muy temprano. Pero no esperaba que el pelinegro fuera tan fuerte. Superó por completo sus expectativas. ¿Cómo es posible que, ese tipo de monstruo sea solo un aprendiz en la nave de Roger? Teach sudaba profusamente. La herida en su hombro izquierdo aún le dolía. El daño interno era mucho más doloroso de lo que parecía. Obviamente los otros dos no parecen fuertes en absoluto. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre ellos? La primera vez que se enfrentó a Oz, la abrumadora fuerza del oponente obviamente le había dejado un gran trauma psicológico. Mientras los dos examinaban a los 3 pequeños, los otros 3 también observaban el lado opuesto. Oye, Oz, Shanks, vosotros también lo habéis notado. Ese tipo no parecía dormir durante las 2 noches que duró la tregua. ¿Por qué es tan malo no dormir? No, he oído que nunca ha dormido desde que nació. Eso es un verdadero monstruo. Cuando Oz escuchó esto, su atención se centró en otra cosa. Parece que Buggy se quedó mirando a Teach durante 3 días. Da mucho miedo pensarlo. En cuanto a Barba Negra, Oz no podía decir que lo odiaba, ni que le agradaba.
Después de todo, estrictamente hablando, el comportamiento codicioso, lujurioso y traicionero de Barbanegra está más en línea con la impresión inherente del mundo sobre la profesión de piratas. Roger, Luffy y similares son más bien viajeros con ropa de piratas. La razón por la que se centró en TH al disparar el arma fue para poner a prueba sus habilidades. Después de todo, no es fácil dejar una cicatriz en la cara de un Shanks adulto. Pero a juzgar por esa fotografía, Barbanegra es solo un niño ahora. A Oz no le interesaba asustar a los niños todo el tiempo. Simplemente dirigió su mirada hacia la copa de un enorme árbol, donde Roger, Barba Blanca y Oden estaban discutiendo cosas, a veces peleándose. Oz incluso vio las grietas en el espacio destrozado, parece que el viaje realmente ha llegado a la cuenta regresiva. Trague lentamente un bocado de jugo, Oz reflexionó. Y entonces, ¿Oden se ha convertido en miembro de los piratas de Roger? Los piratas de Roger zarparon de nuevo. Buggy miró al samurái en el barco y preguntó con incredulidad. Bueno, casi. Lo tomé prestado de Barba Blanca. Oz no reaccionó mucho a esto. Al contrario, tuvo la oportunidad de seguir consultando a Emission. Aunque consideró que la emisión que robó no debería ser diferente a la original, sería más completo preguntarle al propietario original. ¿Qué pasa si hay algunas técnicas especiales que no entiendes? Oz, sosteniendo un cuchillo, caminó lentamente hacia Oden que estaba en el centro del banquete. Luego lo sacó lentamente, lo que asustó a Oden y a la tripulación. El ambiente estaba un poco congelado. Pero para su sorpresa, Oz no estaba allí para tomar medidas. ¿Por qué me miras así? Vine a pedirle consejo a Emission. Uf, Oden respiró aliviado. Ya no quería pelear con ese niño travieso. Era una tortura para él fallar una y otra vez y que lo golpearan. No hay nada que no se pueda enseñar sobre la aplicación de Emission, después de todo, seremos socios en el futuro. Pero después de preguntarle a Oz sobre su conocimiento de Emission, quedó un poco confundido. Oz simplemente extendió su puño, y capas de color armamento rojo comenzaron a extenderse sobre su cuerpo. Como agua fluyendo, con un movimiento de su mano, la botella en la mano de Oden explotó en pedazos. Disculpe, ¿hay algo más que necesite mejorar? Oz sonrió, sin mostrar ya la mirada aterradora de la batalla anterior. Yo también lo descubrí por mi cuenta durante las batallas de los últimos 2 días. Al oír esto, Oden abrió la boca pero no supo qué decir. Como no tenía nada que enseñar, lo que Oz mostró y exploró fue el haki de armamento de emisión más auténtico, es más, incluso sospechaba que Oz ya lo había aprendido hacía mucho tiempo y ahora solo se estaba burlando de él. Después de todo, ¿existe realmente gente en el mundo que progrese tan rápido? ¿Aún eres humano? En el silencio de Oden, Oz fue abandonado violentamente. ¿Qué? Te acabo de disgustar con mi previsión, pero aún me guardas rencor. ¡Qué mezquino! Ha disgustado a tanta gente con este truco, y Oden es el único que está tan insatisfecho. ¿Acaso no puede buscar la razón en sí mismo? Después de pedir consejo sin éxito, Oz solo pudo abandonar silenciosamente el centro de banquetes bajo las miradas de los miembros de la tripulación que lo miraban como un monstruo. Quizás a veces ser demasiado sobresaliente nos lleve al aislamiento. Desesperado, Oz se aburrió y fue a buscar a sus 2 buenos amigos. Con una mirada rápida, descubrió que los 2 hombres estaban en la popa del barco, continuando entrenando duro. Para ser honesto, los resultados actuales del entrenamiento de ambos no le sirven de nada a Oz. Lo que aprendió de Riley y Roger ya le quitó el apetito a Oz. Ahora, usar su haki de observación para robarle el entrenamiento a Shanks le resulta completamente inútil. Por lo tanto, es mejor tomarse un descanso y entrenarse para prever la duración del futuro, y esforzarse por aumentarla de 3 a 4 segundos. Esto es mejor que cualquier otra cosa. Pero no esperaba que cuando lo vio, Buggy simplemente lo saludara y luego continuara pescando. Pero Shanks se estaba emocionando. Lo vi dejar la mancuerna que tenía en la mano y vi su expresión llena de sorpresa. Entonces lo miró con gran espíritu de lucha y sacó la espada larga de su cintura. Ven y pelea, Oz. Sistema operativo. Capítulo 19. Lo siento, no tengo pantalones más pequeños que estos, ja. Antes de que Oz pudiera reaccionar, Buggy saltó primero, se golpeó la boca e hizo una expresión exagerada. Shanks, ¿en qué estás pensando? Tu fuerza tiene un límite. ¿Cómo podrías ser rival para Oz? Aunque estas palabras fueron un poco hirientes, después de escuchar lo que dijo Buggy, el propio Shanks tuvo que admitir que la brecha entre su fuerza actual y Oz era realmente demasiado grande. A la misma edad de 13 años, Oz ya ha comenzado a tocar el umbral del enredo del conquistador.
En cuanto a él, incluso si lo intentaba lo mejor que podía, solo podía sentir vagamente el haki, y ni siquiera podía aplicarlo en la práctica. Sin embargo, a veces hacerse más fuerte significa afrontar desafíos. Veo y os sonrió con complicidad. Shanks lo estaba tratando como un paquete de experiencias. Pero es cierto que la forma más rápida de aumentar tu fuerza es luchar con alguien que sea un nivel más fuerte que tú. No conseguirás nada parecido a vencer a un oponente débil, pero no serás demasiado ambicioso porque la brecha es demasiado grande. Ya que estás tan decidido, entonces ven. Oz miró a Shanks, que era mucho más bajo que él, y de repente se le ocurrió una idea y se puso juguetón. Recordó el duelo entre ambos hace unos años. Esa es la leyenda. Lo siento, pero no tengo un cuchillo más pequeño que este. Pero después de buscar por todas partes, Oz solo tenía una lanza y una espada larga, y no había rastro de la daga. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Oz finalmente utilizó su sabiduría de combate para encontrar un sustituto para el cuchillo en el tendedero de ropa en la popa. Un par de pantalones cortos grandes. Oz. Shanks dio un paso al frente, sosteniendo la espada con ambas manos, con la voz llena de vigor juvenil. Deberíamos decir que es digno de ser uno de los futuros 4 emperadores, poseedor del coraje natural para blandir la espada contra los más fuertes. Acepta mi desafío. Oz ignoró su apasionado discurso, caminó tranquilamente hacia el tendedero y se quitó un par de ropa interior recién lavada. Bajo la mirada confusa de Buggy y Shanks, después de agitarlo, gírelo hasta formar una cuerda y luego, zen. El haki de armamento oscuro está unido a él. Haki de armamento. Si hubiera sabido que estaría así, preferiría pudrirme en mi cuerpo, lo siento, pero no tengo pantalones más pequeños que estos. Shanks estaba inicialmente muy emocionado, inmerso en la próxima batalla y seguía pensando en cómo encontrar los defectos de Oz. Pero cuando lo vio endurecer un par de pantalones con su haki de armamento, listo para pelear con él, admitió que todavía no podía contenerse. Pero maldita sea. Oz, maldito. Hay un límite para menospreciar a los demás. La última vez usé un cuchillo, ahora lo cambio por mis pantalones cortos, ni siquiera quiero actuar. Como amigo que había vivido y luchado junto a Oz durante 5 años, conocía la fuerza de Oz. Ya sea manejo de la lanza, entrenamiento físico, esgrima, haki, todo lo relacionado con el combate, se puede decir que Oz es competente en todos ellos, y sus logros son muy altos. Cada vez que se enfrenta a un enemigo diferente, siempre puede utilizar el método de lucha más apropiado en un instante. Incluso con las manos desnudas, había visto el color armado de Oz unido a sus puños, usando su extraordinaria fuerza para luchar y salir del asedio, y también había consultado a los maestros de habilidades físicas en el barco. Pero ahora es su turno de enfrentarse a sí mismo, así que simplemente encontró un par de pantalones cortos para endurecerse. Shanks recibió 10.000 golpes críticos. ¿Es el mal gusto de Oz o cree que lo mejor para tratar con él son los pantalones? ¡Qué broma! Para lidiar conmigo, incluso si no tienes que usar tu habilidad con la lanza y tu superfuerza de las que estás tan orgulloso, al menos usa la espada larga en tu cintura, maldito. Shanks sujetó con fuerza la espada larga, como para demostrar su punto, y usó toda la habilidad con la espada que había aprendido de su maestro y de Roger. Su mirada penetrante era completamente distinta a la de un niño pequeño. Después de todo, Roger lo elogió como el rey de la próxima generación. Aunque no era tan pervertido como Oz, seguía siendo el mejor entre sus compañeros. La espada larga que empuñaba tenía una tenue luz. Esa fue una señal de que pronto se convertiría en un gran espadachín. Buen movimiento de espada. Oz no dio un paso, ni siquiera usó la función de previsión. Solo miró a Shanks, que se abalanzaba sobre él con su instinto de lucha. Esta acción casual incluso le dio a Shanks una ilusión. Puede golpear. Existe una posibilidad de victoria. Incluso tú, Oz, no eres completamente invencible. Morder. El sonido del metal chocando resonó por toda la arena. Bajo la atenta mirada de Buggy, el feroz tajo de Shanks, con toda su fuerza, impactó a Oz, frente, en los pantalones. El rostro originalmente confiado de Shanks de repente mostró una mirada de sorpresa. ¿Cuándo fue bloqueado? Incluso Buggy, que estaba viendo el partido desde cerca, quedó sorprendido por esta escena. Shanks abrió la boca levemente y miró a Oz con expresión seria. Solo pudo ver una sonrisa burlona en el rostro de Oz y una expresión divertida. Estuvo cerca. Casi no reaccioné. Oz mostró su humor malvado y sonrió. Los párpados de Shanks movieron un par de veces.
Shanks, sigues sin poder conmigo. No eres rival para mí en absoluto, gritó Buggy en el momento justo. No estaba claro si intentaba convencer a Shanks de que se rindiera o si solo avivaba las llamas. Como era de esperar, Shanks se hizo aún más popular. Sus venas se hincharon, e incluso un tenue haki negro apareció en la hoja. Se giró y atacó a Oz de nuevo. Morder. Se escuchó otro sonido de metal chocando, y Oz lo bloqueó nuevamente con sus pantalones. Entonces, se oyeron sonidos densos de este tipo. Oz luchó y se retiró al mismo tiempo, usando los pantalones supremos de forma ordenada. Con el armamento aquí adjunto, puede considerarse una espada negra. O el tipo que luchó contra los 4 emperadores. En comparación con la distracción de Oz, Shanks, del otro lado, estaba a punto de derrumbarse. Ni siquiera puedo cortar un pantalón. ¿Será que el color del armamento de mi cuchillo es falso? Utilizó todos los movimientos de espada que había aprendido, y las locas sombras de la espada pasaron sin dejar que penetrara el aire. El ataque cortante que ya había logrado cierto éxito parecía haberse convertido en una broma frente a los pantalones en constante movimiento, y fue completamente incapaz de atravesar la defensa. Incluso la hoja tenía muescas cortadas. Los pantalones cortos seguían siendo los mismos que antes y parecían lo suficientemente resistentes como para usarlos eternamente. Poco a poco, la ira dio paso a la debilidad. Aunque Shanks ya había superado su límite original en la temperatura roja, seguía indefenso ante la figura de Oz. Hasta que el estómago de Oz rugió. Cucú, lo siento, pero detengámonos aquí por hoy. Shanks no reaccionó al oír esto. Solo notó que Oz había desaparecido repentinamente. Una ráfaga de viento le llegó desde atrás de la cabeza. ¿Podría ser que? No quiero que mi ropa interior me deje inconsciente. Shanks resistió con todas sus fuerzas, pero estaba indefenso. Un palo negro le impactó directamente en la nuca, con un crujido seco. Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar sus palabras, el palo negro de Oz ya había llegado a su cabeza. Bajo la mirada sorprendida de Buggy, Shanks fue arrullado una vez más por Oz. Apareció un gran bulto rojo y Buggy hizo una mueca con solo mirarlo. Shanks, este tipo, mi fuerza ha mejorado en situaciones desesperadas, pero el precio es toda una vida de material negro. Capítulo 20. Oz. Sí, soy un perro que gana sin hacer nada. Shanks juró, si vuelve a desafiar a Oz, será un perro. Yacía en la cama con una sonrisa en el rostro. El gran golpe en la nuca le provocaba oleadas de dolor ardiente que le impedían dormir bien por la noche. Se quejaba mucho de la fuerza excesiva de Oz. Pero, obviamente, Oz no se lo tomó demasiado en serio. Poco después de que Shanks despertara, fue a visitar a Buggy. No seas tan mezquino, Shanks. Que te golpeen también es una forma de mejorar. Además, no lo hice a propósito. Oz cruzó las piernas, apoyó la barbilla en la mesa con una mano y mordisqueó una gran pierna de carne con la otra y dijo con una sonrisa. Sí, Oz también te ayudó a dominar el haki de armamento, ¿no? Buggy intervino. Oz sonrió. Pero en realidad lo hizo a propósito. Porque si no le gana ahora, no le será tan fácil ganarle dentro de 20 años. Al fin y al cabo, el ápice de Conqueror más matar más prever el futuro, y una tripulación que no es inferior al grupo de Roger, y los trucos de Shanks no son mucho menores que los de Oz, es mejor dejar alguna información negativa ahora para que puedan divertirse hablando de ello cuando se encuentren en el futuro. Pero Shanks no parecía comprender sus buenas intenciones. Simplemente giró la cabeza como un niño, sin mirar a Oz. Pero cuando giró la cabeza, accidentalmente tocó el gran chichón que tenía en la parte posterior de la cabeza y Shanks volvió a hacer una mueca de dolor. No te enojes tanto. ¿Quieres comer carne? Oz miró a Shanks, que había estado inconsciente durante todo un día y todavía estaba de mal humor, y le entregó el gran palo de hueso. No. ¿De verdad que no comes? No. Entonces me lo comeré. De todas formas, la cocina se ha quedado sin comida, y solo podremos conseguir más provisiones cuando el barco atraque mañana. Shanks escuchó esto y apretó los dientes. No tengo hambre, lo que quieras. Cucú, sopló y tanto Oz como Buggy tenían expresiones en sus caras que hacían que no quisieran reír, lo que hizo que Shanks se sonrojara y solo pudiera expresar su insatisfacción apretando los dientes. Dejen de decir tonterías. Ustedes dos, si digo que no comeré, pues no comeré. No comeré ni aunque me muera de hambre, en la cubierta o me traguen los reyes del mar. Está bien. Lo dejo aquí. Puedes comerlo tú mismo cuando tengas hambre. Al ver que Shanks no tenía intención de darse la vuelta, Oz le guiñó un ojo a Buggy, quien comprendió de inmediato.
Sí, Shanks, entonces podrás descansar un rato. Los dos se acercaron a la puerta y la abrieron, pero no salieron. En cambio, volvieron a cerrarla. Los dos se quedaron en la puerta, usando sus voces para crear la ilusión de que se habían ido. Shanks también sufría de falta de olfato. Tras oír cerrarse la puerta, se dio la vuelta y extendió la mano hacia la carne de la mesa. Ya hacía tiempo que no podía resistirse al olor de la carne y se aferraba a él. Ahora que los dos se habían ido, finalmente pudo llenar su estómago. Sopló pero lo que no esperaba fue interrumpido por una explosión de risa contenida justo cuando se dio la vuelta para recoger la carne y se disponía a tener una comida completa. Shanks giró la cabeza sorprendido y miró hacia la puerta. De repente, encontró dos figuras que lo miraban con sonrisas malvadas en sus caras. Su cara inmediatamente se puso roja como el trasero de un mono. Ustedes dos bastardos. Ja 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 ja. Y, durante el tiempo que navegamos con el grupo de Roger, tuvimos un viaje muy interesante. Os tuvo que admitirlo. Calendario del Círculo Marino 1496 fin de año, desde que Kozuki Oden subió al barco, los piratas de Roger regresaron directamente al Grand Line según la interpretación del texto histórico. Pasando por Calm Bay, Ski Island, Seven Butter City, Bridge Kingdom, vimos un montón de cosas y nos divertimos mucho durante el viaje. Todos disfrutamos muchísimo. Aunque sabía que estaban a punto de separarse, Oz todavía se sentía feliz. Nunca olvidará esta experiencia de su juventud. Después de navegar en el archipiélago Sabaody, apenas nos quedamos allí mucho tiempo antes de dirigirnos a la isla de los hombres peces en el fondo del mar. Osborne quería ver la legendaria casa de subastas, el mercado de esclavos y los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody y viajar en el coche burbuja. Lamentablemente, la enfermedad del capitán Roger no podía retrasarse, por lo que tuvo que partir con pesar. Sobre todo cuando pasaba por alguna de las calles, aquellas pobres muchachas vestidas con muy poca tela le saludaban más de una vez. Después de estar con un montón de tipos rudos durante tantos años, a pesar de que ahora hay una nueva dama en el barco, ella sigue siendo una mujer casada después de todo. Ella es una esposa que acaba de dar a luz a un bebé. Os dijo, la esposa de un miembro de la tripulación no puede ser montada. Oz, que ha entrado en la adolescencia, siempre tiene el impulso de usar su propio tesoro para ayudar a estas chicas caídas, pero Buggy y Shanks lo detienen. ¿Por qué? Ya verás. En el peor de los casos, los piratas se desintegrarán el año que viene y podré volver a echar un vistazo. Después de mirar atrás de mala gana varias veces, Oz finalmente decidió regresar a la nave. El oro Jackson, que había sido recubierto, navegó lentamente hacia el fondo del mar. Vale la pena mencionar que cuando Roger y Oden escuchaban los sonidos de todas las cosas, Oz también intentó sentirlos, pero no escuchó ningún sonido. Esto le hizo dudar de que escuchar las voces de todas las cosas pudiera ser una habilidad innata, no algo que se pueda ver o escuchar. De lo contrario, sería imposible para un luchador como él, que es bueno en observación y audición, no oírlo. Era aburrido quedarse allí, así que Oz se sentó en el costado del bote, pescando con Conquerors. Este descubrimiento le sorprendió mucho. Ya no tendrás que preocuparte por morir de hambre en el mar. Solo tienes que mirar fijamente y un gran trozo de pescado flotará boca arriba. Puedes comer todo lo que quieras. Incluso los poderosos reyes marinos en el agua, cuando se encuentran con conquistadores de alto nivel, estarán tan asustados que no se atreverán a moverse y estarán a merced de los demás, incluso si no se sienten mareados. Aproximadamente medio día después, una exquisita y hermosa isla submarina apareció ante todos. Oz ha vivido en Nuevo Mundo desde que era un niño, y esta es su primera vez aquí. Después de desembarcar, Roger y sus compañeros fueron recibidos calurosamente por el nuevo rey Neptuno. No está bien ser indiferente. Después de todo, son uno de los señores del Nuevo Mundo, y su pequeña isla de los hombres Gyojin no puede permitirse ofenderlos. Durante este periodo, también conocieron a una pequeña sirena tiburón, Shirley, que es la hermana de Arlon y el NPC de la isla de los hombres pez que fue adivinado por el gran maestro en el libro original. Pero a Oz no le interesaba. Al fin y al cabo, ya se tratara de prever el futuro a corto plazo o en unas pocas décadas, Oz no creía que nadie fuera más gran maestro que él. No era más que una adivinación sobre el nacimiento de Shirahoshi. Cuando llegamos nuevamente al Nuevo Mundo, ya era el año 1497 en el calendario del Círculo Marino. Este año fue el momento en que los piratas Roger llegaron a Raftel, y también fue el momento en que completaron su hazaña de viajar alrededor del mundo.
También fue el momento en el que Oz, el ganador que ganó sin hacer nada, se dejó llevar por el camino. Capítulo 21. Llegada a Raftel, salvando primero al puntero eterno. Está claro que no es tan fácil cambiar la historia. Oz se acuclilló junto a Buggy, que estaba completamente rojo, y meneó la cabeza con pesar. A pesar de que conscientemente le había recordado a Buggy que comiera sano e hiciera ejercicio, cuando el viaje estaba llegando a su fin, desafortunadamente Buggy se enfermó. Oz no podía hacer nada al respecto. No podía permitir que Buggy arriesgara su vida y los obligara a continuar el viaje. Y tal como en la trama original, Shanks se ofreció como voluntario para quedarse y cuidar de Buggy. Oz también entendió que mientras Buggy no aterrizara a la fuerza en la isla, podría recuperarse después de unos días de recuperación, por lo que no estaba demasiado preocupado. Después de despedirse de Shanks, Oz comprendió que se acercaba el momento final y que el período de protección de los novatos estaba por terminar. Así que durante esos días, buscó a Java y Riley cada vez con más frecuencia, tratando de aprender lo máximo posible para usarlo como capital para su futuro dominio sobre el mar. Si Oz no estuviera preocupado de que luchar contra Roger antes de llegar a Raftel pudiera matarlo antes de tiempo, incluso querría tener una pelea formal con un hombre fuerte como Roger. No te golpearán hasta la muerte, pero podrás ver claramente la brecha que te separa de la cima del mundo. Es una lástima que no haya ninguna posibilidad. Cuando el tío Java terminó de hacer el mapa, Oz miró la isla marcada como la isla final en el camino y comenzó a emocionarse. Tierra en la isla, Oz y todos los miembros de la tripulación caminaron hacia adelante, con Roger al frente. Con solo mirar, todos estallaron en risas. Parece que aún llegamos temprano. En realidad, Oz tenía muchas conjeturas en su corazón, pero después de ver el verdadero rostro, sonrió con conocimiento. Así que esto es One Piece, viejo ladrón Oda. Y el barco se alejó lentamente de Raftel. Oz estaba sentado en la popa, sosteniendo algo parecido a un brazalete en la mano. Tiene incrustadas varias bolas de cristal con 3 punteros en su interior. Roger se quedó de pie junto al barco, mirando lentamente la isla que se alejaba cada vez más. Capitán, voy a grabar un apunte, ¿le importa? Oz no tenía intención de ser astuto y miró a Roger que suspiraba a su lado. Oz ya se había preparado para el rechazo, pero no esperaba que el capitán Roger no tuviera objeciones a esto. Claro, pero no dejarás que esto salga a la luz, ¿verdad, Oz? Solo como recuerdo, dijo Oz con una sonrisa. Al igual que las risas y la alegría del viaje de ida, todos seguían bebiendo y charlando animadamente al regreso. La tripulación no se sintió preocupada al final del viaje. Pero Oz se sentía un poco deprimido. Porque él sabe, el día de la separación llegará pronto. Acostado en silencio en el borde del bote, Oz, aburrido, levantó el puntero del récord eterno que tenía en la mano, luego lo atrapó, lo volvió a lanzar y lo volvió a atrapar. Java vio su depresión y caminó lentamente con un periódico en la mano izquierda y una botella de vino en la derecha. Oz, ¿quieres una botella? Al ver al tío Java extendiéndole la mano, Oz, a quien normalmente no le gustaba beber, se sobresaltó. La tomó y brindó con él. Y es realmente amargo. Los hombres en el mar necesitan beber para demostrar su heroísmo. No entiendo y, aunque Oz dijo esto, se topó con Java nuevamente. Los dos terminaron la botella de vino de un trago y la arrojaron al mar. Java les entregó un pequeño trozo de papel. Aquí tienes, esta es mi tarjeta de vida. ¿Por qué? Si en el futuro cambias de opinión y te das cuenta de lo delicioso que es el vino, puedes venir a beber conmigo. Entonces puede que no puedas esperar hasta ese día. Os sonrió. No esperaba que Roger, quien siempre era serio en el barco y uno de los pocos padres estrictos del grupo, tuviera un lado tan temperamental. Pero Oz también estaba muy feliz. Podría ir a jugar con el tío Java cuando no tuviera nada que hacer en el futuro. Después de todo, también quería echar un buen vistazo a Elbaf y ver cómo Java sometía a una gigante salvaje. Y el tío Java pudo dejar una descendencia gigante, no sé cómo lo hizo. ¿Es posible entrar? Oz sintió un poco de picazón. Elbaf, seguro que irá a Oslo. El viaje de ida y vuelta duró unos 10 días. Cuando estaban a punto de llegar, Oz se quedó en la proa, mirando la isla que aparecía gradualmente en la distancia, con Oden, Riley y Roger a su lado. En comparación con los 2,7 metros de altura de Roger, Oz no es mucho más fuerte que el niño. Oz, ¿recuerdas lo que dijiste al subir al barco? Riley miró a lo lejos y dijo lentamente. Por supuesto. Oz nunca lo olvidaría, aunque lo dijera a propósito para subir a bordo. De hecho, una vez le dije lo mismo a Riley.
Lógicamente hablando, tú eres quien mejor puede heredar mi testamento. Pero siempre siento que no eres el tipo de hombre que obedecería al destino, Oz. Roger sonrió y acarició la cabeza de Oz, pero el contenido de sus palabras era algo intrigante. Oz no lo negó, simplemente asintió en silencio. Soy muy bueno juzgando a la gente, por eso derroté a Shanks y a Buggy, pero te llevé conmigo, Oz, tú no eres a quien este mundo está esperando. Además, tu talento y tu fuerza me recuerdan a un hombre al que incluso yo le tengo miedo, el antiguo señor del mar. Rox. Así que, por favor dame algo de cara, Oz. Démosle el futuro del mundo a la esperanza, como se ve en Raftel. Oz nunca había esperado que el capitán Roger, que siempre era despreocupado, realmente tuviera tal mentalidad. ¿La esperanza del mundo? Pensando en la nueva era que el capitán Roger estaba a punto de inaugurar con su vida, Oz guardó silencio durante un largo rato. Lo entiendo, capitán, se lo prometo. Para ser honesto, nunca pensó en apoyar al gobierno mundial para gobernar el mundo, pero tampoco tenía ningún interés en derrocar al viejo mundo. Él solo quiere ser absolutamente fuerte, hacer lo que le gusta, vivir libremente en este mundo y no estar atado a ninguna regla o poder. Él vive solo para sí mismo, haciendo lo que le hace feliz. En otras palabras, sus hombros no podrían soportar la pesada responsabilidad que le había otorgado el mundo, y nunca utilizaría su vida para avanzar en el desarrollo de la historia. Tras escuchar el acuerdo de Oz, Roger se sintió muy feliz, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se dio la vuelta y conversó con Rayleigh sobre su juventud. Antes de que nos diéramos cuenta, el barco ya había atracado. Desde la distancia, Oz vio al emocionado Shanks, luego se giró y llamó a Buggy. Los dos vitorearon y saltaron de alegría. Buggy se acercó y abrazó a Oz por los hombros. Todos charlaron animadamente. Pero no mucho después, Shanks, que estaba charlando con Roger, de repente estalló en lágrimas, interrumpiendo la atmósfera de la reunión. Oz no escuchó la conversación entre los dos, pero probablemente pensó en ello. Supongo que Roger ya le ha dicho que los piratas están a punto de disolverse. Capítulo 22. Adiós, Roger Piratas. Lo que ocurrió a continuación fue probablemente lo que Oz esperaba. Desde el regreso de Raftel, a Roger se le ha otorgado oficialmente el título de Rey de los Piratas. Innumerables periódicos se apresuraron a difundirlo. Durante un tiempo, los Roger Pirates, un grupo de solo 30 personas, estuvieron a la vanguardia de la tendencia mundial. Como resultado, el estatus de Oz y los demás tripulantes también aumentó. Después de todo, eran los tripulantes del Rey de los Piratas, quienes poseían riqueza, fama y poder. Innumerables piratas llegaron en un intento de derrotar a Roger y obtener el tesoro legendario. Incluso la Marina no fue la excepción y envió muchas más flotas de élite para comenzar a buscar en el mar a los piratas de Roger. En la cima de su fama y estatus, todos los miembros de Roger Pirates se reunieron en la cubierta al anochecer. El capitán Roger se paró frente a todos, sonriendo mientras pronunciaba su discurso final. Mirando atrás, es realmente milagroso. Me estoy muriendo, pero aún así he llegado hasta aquí. No puedo agradecerte lo suficiente. Después de escuchar esto, incluso Java, el hombre más serio de la nave, se sintió un poco tímido. De repente se puso tan serio que incluso O se sintió un poco avergonzado. Al ver a sus numerosos compañeros de tripulación, Roger también estaba muy contento, pero aún tenía que decir lo que tenía que decir. Poco a poco dejó de sonreír. Entonces lo voy a decir. Cuando todos oyeron esto, se pusieron firmes y miraron al rey de los piratas que los había acompañado durante todo el camino. Sonrió y anunció a todos. Roger Piratas, disolverse. Finalmente se disolvió. Oz se sintió un poco emocionado y reacio. Tomaremos un barco que pasará por la isla de los hombres pescadores y nos dirigiremos hacia el mar. Nuestro primer destino es South Blue, donde Roger será el primero en desembarcar. Por la noche, el grupo Roger Pirates dio una fiesta. Al fin y al cabo, siempre que había una fiesta, todos celebraban a lo grande. Incluso si quieres que el barco vaya más lento, siguiendo la brisa del mar, al final, el Oro Jackson llegó a su destino. South Blue, Isla Paterila. Roger bajó del barco con una bolsa y algunas medicinas. Todos estaban llorando, incluso Oz no pudo contenerse y derramó algunas lágrimas en silencio. Hasta luego, Capitán Roger. Después de la despedida, todos continuaron navegando bajo el liderazgo de Rayleigh, rumbo al nuevo mundo Wano Kuni. Pero para sorpresa de todos, la segunda persona en bajar del barco no fue Oden. Pero Oz.
De camino al Nuevo Mundo, cuando se atracaba en el archipiélago Sabaody, nadie esperaba que Oz de repente decidiera desembarcar aquí. Oye, Oz, ¿por qué tienes tanta prisa por bajar del barco? ¿Por qué no vienes conmigo y con Shanks? Cuando Buggy escuchó la noticia de que Oz se iba, lloró muchísimo. Sus mocos casi lo tocaron. Oz tiene sus propias consideraciones sobre esto. Lo siento, Buggy, quiero crecer en el parque 2 años antes de empezar mi viaje. Pero no te preocupes, nos volveremos a ver pronto. Mi percepción y mi oído no te engañarán. ¿Qué es eso del Aki de observación? Tu Aki de observación solo ve más allá de los 30 segundos. Aunque Buggy dijo esto, en el fondo de su corazón estaba dispuesto a respetar los deseos de Oz y estalló en lágrimas nuevamente. Oz se despidió de todos, llevando una pequeña bolsa, algunos tesoros, su propia espada y pistola. Antes de irse, dudó un momento, luego miró a Oden y le recordó. No por él mismo, sino por la amistad que habían construido en el mismo barco durante un año, Oz también le recordó, oye, Oden, la fuerza siempre es la única manera de resolver los problemas. Los piratas son más astutos de lo que imaginas. ¿De qué estás hablando de repente? Oden no entendía, pero Oz no explicó mucho. Simplemente hizo un gesto con la mano y se despidió de todos. Después de todo, a él realmente no le agradaba Oden, y simplemente se lo recordó amablemente por amistad. De lo contrario, habría estrangulado al niño muerto y lo habría arrojado al mar en el momento en que conoció a Momonosuke. La muerte de Oden fue totalmente su elección, y Oz no interferirá, pero Wano Kuni definitivamente se unirá a la diversión en el futuro. Al fin y al cabo, él hace las cosas como le place. Si castran a Momonosuke, seguramente será un mejor general. Sin sus 7 emociones y 6 deseos, podrá concentrarse en los asuntos de gobierno. De todos modos, la familia Kozuki tiene hijos que continúan con la línea familiar, ¿verdad? Él no sentía pena por Oden. Os pensó con malvada diversión, observé a Lord Jackson, donde había estado durante 5 años, sumergirse lentamente hacia la isla de los hombres peces. Adiós, Roger Piratas, y vomitar y Osborn pensó que se había preparado mentalmente, pensando que la fruta del diablo podría ser realmente desagradable, pero no esperaba que fuera tan desagradable. Es incluso peor que untar huevos podridos en el vendaje del pie de una anciana y luego dejarlo fermentar durante 3 días y 3 noches. De hecho, Oz originalmente planeó poner la fruta de teletransportación entre una rebanada de pan y tragarla entera, pero no pudo resistir su curiosidad. Al fin y al cabo, esto solo se come una vez en la vida. Después de darle un mordisco, de pie al costado del camino, Oz vomitó en el bote de basura por un largo tiempo. Luego, con decisión, se tragó el resto de la fruta entera. Aunque era un poco grande, incluso Buggy de hace unos años podría hacerlo, así que Oz simplemente usó un poco de fuerza y se tragó la carne restante. Aunque no había pulpa de fruta en su boca, el sabor de la fruta todavía hacía que Oz se sintiera incómodo. Vamos a encontrar un lugar donde comer algo. Oz llevó su equipaje y probó sus habilidades mientras estaba en camino. Solo le tomó un poco de tiempo adaptarse completamente a la capacidad de teletransportarse. Interesante. Caminando despreocupadamente por la calle, Oz era como un fantasma, daba un paso y su figura aparecía a decenas de metros de distancia. Tiene un poco de la concepción artística del malvado comandante Yuan Tiangan. Sin embargo, Oz no estaba familiarizado con el archipiélago Sabaody y nunca lo visitaba con atención cada vez que venía. Aunque el Aki de observación puede intuir el terreno, el libro original explica para qué sirve cada zona, pero Oz lo ha olvidado hace mucho tiempo. Gira a la izquierda y a la derecha, finalmente, Oz se paró frente a un bloque de color brillante y entrecerró los ojos en silencio. ¿Es este el destino? Al ver a los hombres divirtiéndose adentro y las hermosas bellezas, Oz supo que era ese lugar sin tener que adivinar. Especialmente en la percepción de la vista, la batalla entre la bella y la bestia en la habitación de los edificios a ambos lados de la calle hizo que Oz exclamara con asombro. He estado en el barco de Roger todo el tiempo, y está lleno de caballeros. ¿Cómo pude haber visto esto? Dios mío, no esperaba que un pez gordo como tú apareciera aquí. Capítulo 23. Barrio Rojo. Interesante calendario del Círculo Marino 1497 fin de año, unos meses antes de que el capitán Roger se rindiera, los miembros originales de los piratas de Roger desembarcaron y desaparecieron. Archipiélago Sabaody, Barrio Rojo, por la noche, cuando la mayoría de la gente regresa a casa después de un día de trabajo y disfruta del momento de tranquilidad, la atmósfera aquí apenas comienza a animarse.
En una oficina de un lujoso edificio en el centro de la manzana, un chico de pelo largo con una cazadora estaba tumbado en una silla con los ojos cerrados y una mano apoyada en la nuca. Parecía muy cómodo. Detrás de él, una joven de cabello blanco extendió sus delgados dedos de jade, miró fijamente el rostro del niño con sus ojos llorosos y se concentró en masajearle las sienes. El niño parecía muy feliz. Había una botella de jugo a su lado. Solo necesitaba agitar la mano y la chica de cabello negro a su lado le daba de comer inmediatamente. Cuando no había necesidad de comer ni beber, la muchacha de cabello negro estiraba sus largas piernas blancas y las usaba como apoyabrazos de la silla para que él las utilizara. ¿Por qué Amy? Al ver el hermoso rostro del chico de cabello largo con las cejas ligeramente fruncidas, la chica de cabello blanco dudó por un momento, luego se inclinó con cuidado y le susurró al oído. Señor Oz, ¿está usted insatisfecho con algo? Y nada. De repente suspiró, simplemente porque los tiempos felices siempre son cortos, y el momento de trabajar duro y hacerse más fuerte ha llegado nuevamente. El hombre que disfrutaba la vida frente a él no era otro que Oz, quien había estado fuera del barco durante más de un mes. Oz se liberó de la mano que lo masajeaba y se sentó, agarrándose a sus muslos de seda negra. Sobre la mesa, frente a él, había un cuchillo negro y una lanza larga. La niña también los cuidaba muy bien. Oh Dios, señor Oz, estas dos muchachas no están bien cuidadas. En ese momento, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose y entró una mujer joven con un pequeño bolso. La joven vestía una falda a la cadera, un par de piernas largas y llamativas y un pecho lleno, lo que demostraba plenamente la tentación de una mujer de esta edad. Al ver a Oz sentado, pensé que estaba insatisfecho con algo, así que pregunté rápidamente. Al oír esto, las dos muchachas que servían a Oz se pusieron visiblemente nerviosas, sus cuerpos se tensaron. Naturalmente, Oz se dio cuenta de esto y simplemente se encogió de hombros. No, señora Sammy, solo quiero mover mi cuerpo. Cuando la señora Sammy escuchó esto, se quedó atónita por un momento, luego se llevó la mano a la cara y sonrió encantadoramente. Al mismo tiempo, su cara estaba un poco roja y sus ojos parecían decir, por fin lo resolviste. Ya que estás interesado, te organizaré una habitación de inmediato. ¿Ah? O se quedó atónito por un momento, pero pronto se dio cuenta de que Sammy debía haberlo malinterpretado. No, Xiaoliu y Xiaoki son muy buenas, pero hablemos de esto dentro de 2 años. Aunque a esta edad el cuerpo ya tiene las funciones correspondientes, pero no quería arruinar su cuerpo disfrutando de él a los 14 años. ¿Qué pasaría si eso afectara su fuerza y su potencial futuro como adulto? Xiaoliu y Xiaoki son los nombres que les dio Oz. Desde que Sammy, la momia del barrio rojo, se los entregó a Oz para complacerlo, de hecho, sus futuras vidas ya están en manos de Oz, incluidos sus nombres. Así es. Un joven llegó al barrio rojo. El barrio rojo, también conocido como el burdel, es un lugar de encuentro para divertirse. La jefa aquí, que también es la mamá de todas las mujeres que se ganan la vida aquí, es una mujer fuerte que ha construido su negocio desde cero. Ella acogió a muchas muchachas caídas, esclavas y personas pobres, y administró esta zona con sus propias manos. Pero un árbol grande atrae el viento. A medida que el territorio y el negocio crecen, surgen una serie de problemas. Los fuertes impuestos y gravámenes del gobierno mundial, algunos oficiales de la marina dirigen tropas de forma gratuita. Los piratas están causando problemas, uno tras otro, los tipos que querían devorarla a ella y a su negocio hicieron que esta débil mujer se sintiera impotente ante el poder por primera vez. Este es el dolor de los débiles. Fue precisamente debido a esta constatación que Sammy cambió inmediatamente su manera de pensar y trató de encontrar un respaldo de peso suficiente sacrificando peones para proteger las torres. Incluso si sacrificas la mayoría de tus propios intereses, es mucho mejor que ser devorado. Esta es la sabiduría de la gente pequeña. Y Oz, que acababa de abandonar los piratas de Roger, le fue entregado a tiempo como si fuera un regalo enviado por Dios. Después de discusiones amistosas, un hombre que solo tenía fuerza y una mujer que solo necesitaba fuerza llegaron a una cooperación sin esfuerzo. Mientras Oz pudiera actuar como su protección, ella podría obtener el 50% o incluso más de las ganancias netas de todo el negocio como recompensa para Oz. Y siempre que estén dentro de su ámbito de negocio, todos los proyectos se pueden obtener de forma gratuita. Ante esto, Oz, que estaba buscando un lugar donde quedarse, lo pensó por un momento y aceptó de inmediato. Así que, en los días siguientes, se puede decir que Oz experimentó lo que es una vida piadosa.
Después del servicio integral organizado por Sammy, estaba tan feliz que su voluntad se tambaleó. Hubo momentos en que quiso quedarse allí para siempre y no irse jamás. Afortunadamente, el general ingenioso finalmente lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Por qué la gente lo obsequia con buena comida, bebida y mujeres hermosas? ¿No será por su reputación y su fuerza? La antigua tripulación del rey de los piratas, un gran pirata del Nuevo Mundo con una recompensa de cientos de millones. Si realmente desperdició su fuerza por esto, ese es el verdadero idiota. Por lo tanto, a excepción de ir al barrio rojo para recibir masajes y comer durante su tiempo de descanso, Oz ahora pasa la mayor parte de su tiempo practicando en una isla desierta deshabitada. Aunque está un poco lejos del archipiélago Sabaody, para Dios que puede teletransportarse a cualquier lugar a la vista, solo es cuestión de parpadear unas cuantas veces. Una vez que la fruta se desarrolle y permita la teletransportación ilimitada, el tiempo de viaje se acortará nuevamente. El contenido de la capacitación también es muy sencillo. Actualmente, solo consta de 2 elementos. Enredo del conquistador, desarrollo de la habilidad de la fruta. Mientras pudiera cultivar estos 2 grandes proyectos para Ultimate, Oz estimó que estaría cerca de alcanzar al Capitán Roger. Por supuesto, no se descuidará la habilidad de Oz con la espada y la lanza. Un día de cuento de hadas como este es algo normal en la vida de Oz. Levantó la cabeza y bebió el jugo restante de un tirón, se limpió la boca y se puso de pie. Ha crecido hasta una altura de más de 2 metros, al menos a los ojos de varias bellezas, sigue siendo muy alto y majestuoso. Porque entendieron que, comparado con la riqueza y el territorio, este muchacho aparentemente joven frente a ellos era la base de su existencia. La mirada de Sammy al mirar a Oz estaba llena del deseo más profundo de una mujer por un hombre fuerte. Cuanto más fuerte es la mujer, más fuerte es su naturaleza. Oz acarició las cabezas de las 2 sirvientas y salió por la puerta. Bueno, me voy. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Oz le sonrió a Sammy. Capítulo 24 El enredo del conquistador, práctica. Calendario del Círculo Marino 1498, en el centro de una isla desierta deshabitada, un hombre sin camisa estaba solo. Sus ojos profundos estaban naturalmente llenos de desprecio, su rostro perfecto estaba lleno de seriedad y su largo cabello negro estaba atado casualmente detrás de su cabeza. Bajando suavemente una pequeña colina, Oz se secó el sudor de la frente. Para entrenar su potencia, últimamente ha estado lanzando montañas. El contenido específico es lanzar una roca enorme del tamaño de una colina de un lado de la isla al otro lado, luego teletransportarse al otro lado de la isla, atraparla y lanzarla de regreso. No puede estar cerca ni lejos, y si el bachan en la mano no se controla bien, toda la roca explotará y tendrás que empezar todo de nuevo. De esta forma, Oz intentó entrenarse para controlar su fuerza innata y el haki del conquistador que cambiaba constantemente con su crecimiento y desarrollo. El resultado no le decepcionó. Realmente sintió el dominio y la competencia de su propia fuerza. Intentar otra vez. Después de secarse el sudor, Oz respiró profundamente y su aura aumentó continuamente. Mientras el haki del conquistador continuaba fluyendo, Oz reunió sus fuerzas y asumió la postura de carga del Karate Murloc. Karasou Wazen Quan. Aprendió esto de su compañero de barco, el Murloc Sunbei. A medida que la mente continúa concentrándose, vi que el dominio del conquistador, que originalmente se estaba extendiendo por todas partes, comenzó a reducirse lentamente. El extremadamente fuerte haki del conquistador ahora emitía ráfagas de relámpagos negros y rojos, que luego envolvían lentamente el puño. Al final, incluso se convirtió en una luz de trueno negra y roja. Clic, clic, clic y no fue hasta que ya no se pudo comprimir más que Oz finalmente completó la acumulación de poder. Lanza un puñetazo. La montaña más grande y única que quedaba en el centro de la isla desierta fue destrozada en pedazos por el aterrador trueno negro y rojo. Cayó un puñetazo. De la montaña originalmente enorme ahora solo quedaba un pozo de 10 metros de altura. ¡Qué gran poder es este! Oz sonrió. La sensación era tan buena que le hormigueaba el cuero cabelludo. Era incluso más adictivo que el placer del masaje. Después de varios meses de ardua práctica, el enredo de Conqueror finalmente fue dominado. Oz estaba de buen humor. El siguiente proyecto de entrenamiento era sencillo. Tenía que dominar y desarrollar la habilidad de la fruta de teletransportación. El contenido del entrenamiento no es más que combinar la capacidad de teletransportación con la experiencia de combate, e intentar teletransportar otros objetos, etc. Solo cuando estaba exhausto o se tomaba tiempo ocasionalmente para pescar o leer el periódico.
Estas son las aficiones que desarrolló desde niño. Ahora que lo pienso, el tiempo casi se acaba. El día de la ejecución del capitán Roger, no había manera de que él estuviera ausente. Después de un día de entrenamiento, Oz, que estaba de buen humor porque había logrado dominar la habilidad, comió más de lo habitual hoy. Mientras comía, Oz también estaba mirando las últimas noticias y buscando informes sobre los piratas de Roger. Ahora que el capitán se ha convertido en el rey de los piratas, la recompensa debería aumentar. Berú berú berú, Oz estaba un poco curioso. Pero el repentino sonido de Den Den Mushi interrumpió sus pensamientos. Era Sammy llamando. Y Archipiélago Sabaody, Zona Sin Ley, Isla 17. En una taberna ruidosa y animada, piratas de todos los rincones del mundo se reunían aquí para alardear, jugar a las cartas y reunir información. Como primera parada del Nuevo Mundo, el archipiélago Sabaody suele estar repleto de gente de todo tipo. Recién llegados al parque ansiosos de entrar al Nuevo Mundo, traficantes de personas intentando pescar en aguas turbulentas, cazarrecompensas que viven de sus recompensas, por supuesto, también hay perdedores que fueron eliminados en New World e intentaron conseguir puntos en juegos de bajo nivel. Torrepol y otros que fueron aplastados en el Nuevo Mundo y regresaron a buscar al rey son ejemplos típicos de esto. Dentro de la taberna, en un salón de recepción lujosamente decorado se estaba produciendo un tenso enfrentamiento. En los asientos de invitados, al lado del hombre fuerte con armadura dorada, había un hombre feo con gafas de sol que sostenía un bastón de flor de ciruelo, sacudiendo sus grandes mocos y riendo sin vergüenza. Jejeje, señora Sammy, claro que estamos listos, pero el barco sigue en camino. No debería importarle, ¿verdad? ¿Qué? Aceptaste dinero para decirnos que la gente aún no ha llegado. Cuando los hombres que estaban al lado de Sammy oyeron esto, inmediatamente lo encontraron ridículo y no pudieron evitar cuestionarlo. Como la mayoría de las personas que pueden hacer este tipo de negocios no son buenas personas, las reglas del tráfico de personas en el mundo clandestino siempre han sido que el dinero se intercambia por bienes. En cuanto a Torrebol, si primero cojo el dinero y después viene la gente, es casi como tirarse un peo. En otras palabras, la OCI me acaba de robar abiertamente, ¿qué puedes hacerme? Sammy pudo expandir su negocio. Antes de que Oz se uniera, era imposible para él no tener sus propios matones, pero no eran visibles para el público. Cuando se enfrentó a un tipo tan abusivo, incluso Sammy, un hombre de negocios que siempre es bueno ocultando sus emociones, no pudo evitar sentirse un poco enojado e inmediatamente pidió a sus hombres que rodearan a los dos hombres. Si no puedes verme, nadie podrá quitarme el dinero. Después de todo, ella es la hermana mayor y la jefa. Al menos el aura de Sammy sigue siendo muy fuerte. Sus hermosos ojos de fénix miraron fijamente a las dos personas frente a ella, quienes no reaccionaron. Jejeje, parece que la señorita Sammy va a robarles a los ladrones. Aunque le apuntaban con un arma, Torrebol no parecía nervioso, simplemente sonrió. Esa expresión arrogante parecía decir: te tengo. Ustedes son los que se roban unos a otros. Sammy estaba tan furioso que sentía una oleada de ira. Estaba a punto de ordenar a sus hombres que actuaran de inmediato, pero no esperaba que la otra parte ya hubiera tomado la iniciativa. De repente, el suelo rodó y toda la sala de recepción empezó a temblar. En la habitación, muchos de los matones de Sammy, que parecían feroces, ni siquiera podían mantener firmes sus palos y pistolas ante el repentino terremoto. Solo pudo agarrar a sus compañeros que lo rodeaban en pánico, pero el resultado fue que él y sus compañeros cayeron al suelo juntos, y luego fueron tragados por el suelo, dejando solo su cabeza afuera para respirar. Al ver a sus hombres caer repentinamente al suelo, Sammy se asustó tanto que su rostro se puso pálido, pero reaccionó rápidamente. ¿Eres el poder de la fruta demoníaca? Jejeje, lo adiviné bien, pero desafortunadamente no hay recompensa. Señora Satya, en ese momento, una mujer con ropa ligera entró repentinamente. Al ver a los dos grupos peleando, entró un poco en pánico. Sammy miró a sus subordinados con una expresión desagradable y tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿Qué pasó, Airi? La mujer del barrio rojo llamada Airi apretó los dientes y dijo con un tono lloroso. Había muchos piratas causando problemas en el barrio, y todos los bares, restaurantes y casinos fueron atacados. No éramos rivales para ellos. Varios responsables fueron asesinados por resistirse. Después de decir estas palabras, el rostro ya en pánico de Sammy se puso aún más pálido, e inmediatamente miró a Torrepol que estaba sonriendo. Tan pronto como estalló el conflicto, las industrias bajo su control fueron atacadas.
¿Cómo podría ser esto una coincidencia? Capítulo 25. Disculpe, hermano, ¿a quién vas a matar? Archipiélago Sabaody, Barrio Rojo. El barrio, que debería haber estado lleno de cantos y risas, ya no tenía el mismo ambiente de antes. Los incendios arrasaban y se oían gritos por todas partes. Esta es una zona sin ley, el lugar más adecuado para que las industrias grises se arraiguen y crezcan. Pero debido a esto, aquí no hay orden, y ni la Marina ni el gobierno mundial ejercerán ningún control. En el barrio rojo, innumerables mujeres que se ganan la vida allí solo pueden esconderse en sus casas, mirando con miedo y cautela las peleas y los asesinatos que suceden en las calles, con sus rostros muy maquillados llenos de miedo. Matar, prender fuego, y los matones que irrumpieron repentinamente eran capaces de casi cualquier cosa. Estos arrogantes hicieron alarde de su poder y afirmaron ser miembros de la familia Don Quixote. Los líderes entre ellos, a quienes se les llamaba cuadros, usaron sus poderosas y extrañas habilidades para eliminar rápidamente a todas las fuerzas armadas en el distrito de Luz Roja. Originalmente solo habían estado quemando, matando, saqueando y cometiendo todo tipo de maldades en North Blue, y se estaban expandiendo locamente en el mundo subterráneo. Ahora también estamos haciendo preparativos para entrar al nuevo mundo. Esta vez se centraron en una oveja grande y gorda. Una mujer que controla un gran mercado y cuyo principal negocio es el barrio rojo, Mami Sami. La otra parte no solo tiene una cuota de mercado considerable, sino que también dispone de recursos exclusivos en muchos aspectos, como el tráfico de personas y la inteligencia. Lo más importante es que este kaki es suave y fácil de exprimir. Para la familia Don Quixote, en sus primeras etapas, es simplemente carne gorda al alcance de la mano. No hay razón para no comer. La familia Don Quixote le dio a Sammy un día para pensarlo y luego la dejaron regresar y pensarlo nuevamente. Si pueden hacerlo sin derramamiento de sangre, ciertamente no quieren perder el tiempo. Barrio Rojo, Sammy, con aspecto algo avergonzado, no dejaba de marcar al Den Musi. Un grupo de gerentes de la industria la rodeaba, todos ellos subordinados de confianza. A través del balcón del alto edificio, podía ver a los matones afuera y a varios cuadros de la familia Don Quixote observando desde lejos. También está Eaven Liaxa, quien se ha hecho un nombre en el mundo subterráneo justo después de comenzar. Don Quijote do Flamingo. El recién llegado de North Blue incluso le dio un ultimátum: entregar de inmediato sus propiedades y territorios. De lo contrario, destruiría personalmente todo el barrio rojo y construiría el mercado de esclavos y la casa de subastas más grande del archipiélago Sabaody. Mirando el Den Music no recibía respuesta a pesar de las repetidas llamadas, y las miradas constantemente errantes de sus subordinados, uno puede imaginar la gran presión dentro de Sammy. Berú, hacer clic. En ese momento, un repentino sonido de conexión puso inmediatamente a todos en alerta. Sonido celestial. Mosi, Sammy, ¿qué pasa? Señor Oz. Por fin lo lograste. Nos atacan. Sammy estaba casi llorando, y había un dejo de alivio e incluso un dejo de coquetería en su tono, que dejó estupefactos a los gerentes cercanos. ¿Es esta todavía la orgullosa señora Sammy aquí? En sentido figurado, ahora parece más una niña que ha sido acosada y busca la ayuda de sus padres. Cuando el Den Music que se había transformado en Oz escuchó esto, mostró una expresión tranquila y cariñosa. Lo siento, solo estaba practicando. Regresaré pronto. Y a bordo del Flamingo Pirates, agitando la copa, el vino rojo sangre se balanceó suavemente, y una pequeña doncella que sostenía la copa de vino caminó hacia la alta figura en la proa. Era un hombre que vestía una capa rosa y tenía en la cabeza una orgullosa cabellera dorada que sobresalía. Su mirada malvada hace que uno parezca desdeñoso, pero por su expresión arrogante, uno puede decir que también es una persona rebelde. Miró la isla conocida como la entrada al Nuevo Mundo. Es un buen lugar, ya sea abriendo un casino, una casa de subastas o vendiendo esclavos, se puede decir que genera enormes ganancias. Dejar que esas mujeres jueguen a las casitas es simplemente un desperdicio de recursos naturales. Doflamingo curvó ligeramente los labios y sus gafas reflejaron una luz fría, como si estuviera mirando lo que tenía en el bolsillo. Oye, Dover, ¿quieres enviar a tus hombres ya? Esa mujer no parece dispuesta a ceder. Jejeje. El hombre feo con una gran nariz mocosa que había amenazado a Sammy antes ahora estaba parado frente a él con una sonrisa malvada en su rostro, haciendo preguntas mientras se acercaba. Hola, y al notar sus movimientos, la sonrisa de Doflamingo desapareció y sus cejas se fruncieron. Demasiado cerca, Torebol.
Mis mocos están a punto de frotarse contra él. Jejeje, deshagámonos de él antes para poder partir antes. Dover, ¿no dijiste que querías ir a Loguetown a ver la ejecución del rey de los piratas? Torrebol había estado echando leña al fuego. Hacía tiempo que estaba harto del comportamiento orgulloso y tranquilo de Sammy. ¿Una simple jefa de un barrio rojo? ¿Solo una mujer lista? ¿Qué cualidades tienes para negociar con la gran familia Don Quixote? Dover está destinado a convertirse en el rey del mundo. De hecho, Doflamingo realmente valoraba a su familia. Accedió a esta insignificante petición tras pensarlo un poco y dijo con una sonrisa maliciosa. Es cierto. Ahora deshagámonos de todas las mujeres que nos estorban. Lidiar con una pequeña fuerza en el archipiélago Sabaody no era un gran problema para él. Estaba a punto de presenciar un acontecimiento histórico y no quería perder el tiempo. Pero después de todo, estaba relacionado con la expansión comercial y la entrada al Nuevo Mundo, por lo que valió la pena su viaje personal. Mientras establezca un punto de apoyo en el archipiélago Sabaody y extienda su negocio subterráneo por todo el parque y el Nuevo Mundo, convirtiéndose en el nuevo rey del mundo subterráneo, tendrá suficientes fichas para prepararse para recuperar Dressrosa. Con un plan en mente, Doflamingo caminó con cuidado y finas líneas invisibles a simple vista se extendieron y se conectaron con las nubes en el cielo. Como si caminara en el aire, una figura rosada va y viene libremente en el cielo. Bajo el mando de los cuadros, todos los matones de la familia Don Quixote dejaron colectivamente de destrozar y saquear, y se apresuraron al distrito de la luz roja de manera ruidosa. Las mujeres observaron con horror cómo este grupo de personas rodeaba toda la cuadra, encabezados por cuadros de diversas apariencias. Frente a todos había un hombre alto que llevaba gafas de sol, con una sonrisa rebelde y malvada en su rostro. He dedicado mucho tiempo a pensarlo, pero aún así tiene que ser tan feo al final. Así que no tengo más remedio que, los mataré a todos tilde. Justo cuando estaba a punto de dar la orden a sus hombres de empezar a matar, la escena de repente quedó en silencio. El silencio era incluso un poco aterrador. Disculpe, hermano, ¿a quién dijiste que ibas a matar? Capítulo 26 Os al rescate Plaffy. Al oírse una serie de pasos nítidos, los matones, que comenzaron desde el otro extremo de la multitud, parecieron incapaces de soportar la tortura mental. Se desmayaron en el acto, boquiabiertos y con los ojos en blanco. Como el viento que sopla a través de un campo de trigo, el trigo cayó al suelo uno tras otro. En el edificio central del bloque, como si percibiera esa aura aterradora, la señora Sammy, junto con un grupo de sus hombres y señoritas, salió de la habitación y corrió hacia el balcón. Miraron a su alrededor con sorpresa en sus caras. ¿Quién es? Sal de aquí. Diamante, uno de los líderes de la familia Don Quixote y el usuario de la fruta flotante, rugió. Otros cuadros también buscaban el origen de las huellas. ¿Estás bromeando? ¿Este impulso? Como la persona más poderosa presente y también el dueño del Haki del Conquistador, Doflamingo podía sentir intuitivamente qué tipo de aura aterradora era esta. Las venas se le hincharon en la frente y corrientes de sudor frío corrieron por su frente sin control. Los relámpagos negros y rojos que llenaban el cielo, junto con el sonido de pasos, parecían pisar los corazones de la gente. Incapaz de evitar sentir miedo y pánico, pero lo que es extremadamente aterrador es que aunque los pasos se oían claramente, nadie podía decir de dónde venían. No fue hasta que los pasos se hicieron cada vez más claros que todos finalmente vieron la figura caminando hacia ellos desde la distancia. Un hombre alto con uniforme militar caminó lentamente hacia el grupo de soldados muertos. Su ropa es principalmente negra, y las espadas y pistolas en su cuerpo son sus símbolos más distintivos. La esbelta figura rodeada de relámpagos negros y rojos caminaba lentamente hacia ellos desde la distancia, sus pasos eran tranquilos y elegantes. Pero casi cada vez que parpadeaba, él se acercaba a una velocidad aterradora, como un fantasma Shura del infierno. Al ver esa figura, el cuerpo de Sammy, que había estado tenso al extremo, finalmente se relajó. Se relajó tan repentinamente que incluso perdió el equilibrio. Afortunadamente, contó con la ayuda de sus subordinados, por lo que no hizo el ridículo. Ay, mi señora estaba tan emocionada cuando vio venir a Loros que ni siquiera podía mantenerse en pie. Ailey, que la apoyaba y había estado con ella durante más de 10 años, no pudo evitar burlarse de ella, lo que hizo que Sammy se sonrojara. Eres el único que puede decir eso. Por supuesto, Sammy no era el único que estaba emocionado. Tilde el señor Os está aquí. Qué guapo, quiero dar a luz un bebé para ti, Loros.
Por un instante, el barrio rojo, originalmente tranquilo, pareció como si el disturbio nunca hubiera ocurrido. Innumerables mujeres que se habían escondido emergieron de las ventanas de los edificios. Gritaron y vitorearon tanto como pudieron, como si quisieran desahogar todos los agravios que acababan de sufrir al recibir a Loros. A diferencia del barrio rojo, los chicos pertenecientes a la familia Don Quixote tenían expresiones extremadamente feas en sus caras. Maldita sea, ¿de dónde salió este dragón del otro lado del río? Habían estado tratando de averiguar sobre los antecedentes de Sammy durante varios años, pero nunca habían oído hablar de tal persona. Bajo los vítores de las damas del barrio rojo y las miradas de todos los miembros de la familia Don Quixote, Oz caminó lentamente hacia las profundidades de la multitud sin que nadie lo detuviera en lo más mínimo. Porque dondequiera que pasaba Oz solo se oía el sonido de la gente cayendo al suelo, incluso las tropas de élite y los cuadros no eran la excepción. Entonces, cuando Oz caminó frente a Doflamingo, él era el único en la enorme familia Don Quixote que no se había caído. La diferencia es obvia. Doflamingo ya no tenía la arrogancia ni el ruido de antes. Apretaba los dientes con fuerza, y las venas de su rostro no dejaban de hincharse. Al mismo tiempo, las pupilas bajo las gafas de sol temblaban constantemente, mirando con incredulidad al hombre sonriente frente a él. ¿Cómo podría una persona así aparecer en el paraíso? Con un largo cabello negro suelto, un uniforme militar negro muy reconocible, un cuchillo y una pistola en la espalda, en un rostro aparentemente amable y hermoso, hay un par de ojos que miran todo desde arriba. Miembro de Roger Pirates, la recompensa es de 1900 millones de bailes. Doctoros de pistola negra. ¡Qué broma! Oz levantó ligeramente las comisuras de los labios. Aunque sonreía, sus ojos reflejaban indiferencia. Con sus 2,6 m de ventaja de altura, miró al joven Doflamingo frente a él. ¿No escuchaste mi pregunta? Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus pupilas emitían una luz escarlata, y miró fijamente el par de pupilas temblorosas bajo las gafas de sol. ¿A quién vas a matar? La actitud tranquila y dominante, así como el impulso aterrador que abrumó a toda la audiencia, hizo que todos los presentes se sintieran incómodos durante mucho tiempo. En el momento crítico, los empleados masculinos del bar y del casino estaban tan emocionados que sus cueros cabelludos hormigueaban de emoción cuando vieron el alto perfil de su medio jefe y su apariencia aquí. Sin mencionar a las chicas del barrio rojo, varias de ellas casi se desmayan y una sensación de seguridad llenó sus frágiles corazones. Ah. ¿Viste eso? Xiaoki, el maestro está aquí. Sí, sabía que Loros vendría. Es tan guapo, junto a Sammy, aunque Oz no las miraba, las dos pequeñas doncellas seguían agitando las manos con entusiasmo. Como sirvientas exclusivas de Oz, Xiao Liu y Xiaoki han estado impresionadas durante mucho tiempo por la fuerza y la belleza de Oz, y sus corazones se han vuelto como los de Oz. Al mismo tiempo, cuando estalló el motín, siempre creyeron firmemente que Loros llegaría y ahuyentaría a todos los villanos. Por esta razón, cuando el Den Mushi no pudo conectarse las dos primeras veces, si Sammy no hubiera lidiado a tiempo con aquellos que interrogaron a Oz, las dos pequeñas doncellas podrían haber tenido que luchar contra esos interrogadores con armas de fuego. Doflamingo estaba un poco avergonzado de sentirse amenazado por tanta gente que lo observaba. Después de todo, era el dueño del Aki del Conquistador, así que no se quedó sin palabras. Apretó los dientes y dijo, intentando no secarse el sudor frío de la frente. Pistola negra, un hombre como tú. ¿Por qué estás aquí? Aunque seas miembro de los piratas de Roger, te estás entrometiendo demasiado. No lo olvides, Roger acaba de ser arrestado por la Marina. ¿Cómo te atreves a presentarte ante el gobierno mundial con tanta autoridad? Solo para recordarte, mi apellido es Don Quijote. Cuando Oz escuchó esto, su sonrisa se amplió, pero no había sonrisa en sus ojos. Entonces, Doflamingo, ¿tu confianza es lo que llamas gobierno mundial? ¿O crees que esos cerdos decidirán ir a la guerra conmigo por tu muerte? ¿Lo crees tú mismo? Os lo miró directamente a la cara, con una mirada asesina. No eres más que un pedazo de basura expulsado de Mariejois. Callarse la boca. Las palabras de Oz finalmente quebraron su defensa. Se le hincharon las venas de la frente. El odio y la humillación incluso le hicieron olvidar la diferencia de fuerza y su miedo a Roger Pirates. ¿Qué cualificación tienes para juzgar mi vida? La sombra de su infancia fue un dolor que duró toda su vida. Cuando esta hoja de parra fue arrancada sin piedad, ya no pudo mantener la cordura. Después de todo, solo eres un chico de 15 años.
Capítulo 27 Familia Don Quixote, derrota. Aunque estaba impactado por el aura del conquistador liberada por Oz, lo que más temía Doflamingo no era el propio Oz, quien era 3 años menor que él. Pero todavía puede haber algo detrás de él, los restos de Roger Pirates. Aunque el rey pirata Gold de Roger fue arrestado, no hubo noticias de ningún percance que les sucediera a los poderosos miembros de su tripulación. Con la fuerza actual de la familia Don Quixote, aún está lejos de poder igualar a tales monstruos. Pero solo tenía 15 años y no creía que perdería contra la otra parte. Mientras matara a todos los testigos, nadie sabría que fue él quien lo hizo. No se puede culpar a Doflamingo por tener una idea tan exagerada. Después de todo, está acostumbrado a estar en los 4 mares y no puede comprender el aterrador poder de los verdaderamente poderosos del Nuevo Mundo. No seas tan arrogante. Cabrón. El mismo impulso aterrador explotó, y grupos de relámpagos negros y rojos del conquistador se esparcieron formando un patrón similar a una telaraña. Pero comparado con el de Conqueror en Oz, el Aki de Doflamingo es un poco inmaduro y arrogante. Además, comparado con la tiranía de Oz y su desprecio por el mundo, su conquistador es más malvado y violento, como si contuviera odio y resentimiento hacia la injusticia del mundo. Solo una ligera flexión de los dedos, de las yemas de los dedos aparecen racimos de hilos de seda finos y afilados. Tan delgado como un cabello, las personas que observaban a su alrededor ni siquiera podían ver la existencia del hilo, solo se podía ver el leve reflejo de la luz fría. La habilidad de la fruta cuerda, que originalmente era solo un desperdicio, se ha transformado en un arma lo suficientemente afilada como para cortar el acero a través del desarrollo continuo. El primer movimiento fue un movimiento asesino, y el feroz movimiento fue directo al cuello de Oz, pero Oz pareció no tener reacción y aún miró con calma de Doflamingo, quien atacó descaradamente. Morir. Eres solo un tipo afortunado que viajó en el viento, ¿qué calificaciones tienes para pararte frente a mí? Un brillo sanguinario cruzó por los ojos de Doflamingo y hilos invisibles cortaron el aire. El brillo negro apenas visible que tiene adherido le añade un poco de potencia. No importa lo inútil que sea, Doflamingo ahora es un favorito absoluto en el paraíso, confiando solo en su Aki, y es uno de los mejores. Arriba, las mujeres que observaban la situación en el campo estaban horrorizadas. Señor Oz. No quiero. En su opinión, ante el descarado ataque de Doflamingo, Oz pareció no reaccionar en absoluto. Simplemente se quedó allí, inmóvil, permitiendo que el otro bando lo masacrara a su antojo. Algunos de los tímidos incluso cerraron los ojos y se los cubrieron con manos temblorosas, por miedo a ver en sus mentes la escena sangrienta de la figura heroica. Xiao Liu y Xiaoqi casi no pudieron contenerse y quisieron correr hacia adelante, pero Sammy los detuvo. Pero en realidad, sus pupilas también temblaban y ella siempre estaba prestando atención a la situación en el campo. Porque sabía que una vez que Oz fuera derrotado, el enfurecido Doflamingo definitivamente no dejaría ir a ninguno de los presentes, y todos serían enterrados con él para apaciguar su ira. Justo cuando los espectadores miraban nerviosos al centro del campo, como si hubieran previsto que la sangre se derramara en el lugar, nadie notó que una irreprimible sensación de sorpresa apareció en el rostro de Doflamingo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay una sensación evidente de cortar la carne como de costumbre? El hombre alto frente a él parecía no existir en este mundo por un momento, ignorando por completo su movimiento asesino. Una expresión feroz se congeló en su rostro y miró al hombre frente a él con incredulidad. De repente descubrió que una aterradora luz escarlata destelló ante sus pupilas. Las comisuras de la boca de Oz se curvaron ligeramente, como si todo lo que acababa de suceder fuera solo una broma para un payaso. Extendió suavemente una mano, la extendió hasta el hilo negro que acababa de pasar por su cuerpo y luego lo agarró en su mano. Con un poco de esfuerzo, clic, clic, clic y ese sonido era como aplastar casualmente un puñado de fideos crudos. Frente a la emisión fluida de Oz, el delgado Aki de armamento de Doflamingo creó una línea afilada que era lo suficientemente afilada para cortar el acero fácilmente, y se rompió en pedazos. Una mano enorme, de un negro intenso y brillante, llena de rojo, se extendió de repente justo en el momento en que Doflamingo perdió la cabeza. El extraño poder que no podía comprender, incluso si casualmente sujetaba su cuello y lo levantaba del suelo, no podía sacudirlo en absoluto. Obviamente, esta escena ante sus ojos sacudió enormemente el arrogante corazón de Doflamingo. El cambio de ataque a defensa fue demasiado repentino. Cientos de mujeres del barrio rojo que observaban desde afuera miraron a Oz con la boca abierta.
Xiao Liu, Xiaoqi y los demás también quedaron atónitos y se quedaron allí parados. Incluso el cigarrillo de la señora Sami, que originalmente estaba en su boca, cayó al suelo inconsciente. Porque en ese momento, Oz finalmente se puso serio, su largo cabello negro moviéndose sin viento. Boom, crack, crack. Comparado con la primera vez, el relámpago rojo oscuro fue aún más intenso y estalló repentinamente por todo el recinto. Truenos con la fuerza del cielo se entrecruzaron y rozaron, golpeando los altos edificios circundantes y levantando nubes de polvo. El enredo del conquistador se materializó. Oz usó esta técnica para aplastarlo con gran ímpetu. Doflamingo, que ya estaba en desventaja en el enfrentamiento en el territorio del conquistador, ahora parecía estar aplastado y estaba bajo una presión inimaginable. Bajo tanta presión, ni siquiera podía pensar en resistirse. Su visión del mundo está cambiando. ¡Qué broma! ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia? Corrientes de sangre brotaban de las comisuras de su boca y goteaban por su barbilla hasta el suelo. Para no sucumbir a este ataque, Doflamingo preferiría morderse los dientes antes que admitir el miedo que sentía en su corazón en ese momento. Este poder es tan fuerte que incluso si Oz dedica conscientemente a las chicas en el distrito de Luz Roja, sin embargo, el poder restante aún hizo que estas personas se arrodillaran en el suelo, temblando incontrolablemente. En el centro de este abrumador trueno negro y rojo, solo había una figura orgullosa de pie, como un dios demonio saliendo del abismo. Esta fue la primera vez que lanzó su haki en su mejor momento sin ningún escrúpulo. Incluso el propio Oz sentía que Conquerors era un poco demasiado fuerte para su edad. Ese haki definitivamente necesitará ayuda para evitar que se vuelva adicto en el futuro. Aunque estaba preocupado por ser demasiado fuerte, la fuerza en la mano de Oz no desapareció en absoluto. El enredo del conquistador y su extraña fuerza, incluso si solo usó menos de una décima parte de su fuerza, aún hicieron crujir el cuello armado de Doflamingo. Bajo el doble golpe de la asfixia y la presión mental, después de solo unos segundos, el recién llegado de Nordblue, Eavenlillaxa Doflamingo, finalmente inclinó su cuello y se desmayó por completo. Desde entonces, narración del rey pirata en el archipiélago Sabaody, zona de no paso, la familia Don Quixote liderada por Eavenlillaxa Doflamingo, los piratas con una recompensa de 340 millones, encuentro con Black Unos, fracaso. Capítulo 28. Conozcamos al Capitán Roger con anticipación. La villa de la señora Sami, en una habitación lujosamente decorada, se escuchaba música elegante y relajante en vivo, y los bailarines desnudos danzaban con gracia. Bailaron a sus anchas, con los ojos llenos de lágrimas, intentando hacer todo lo posible por atraer la atención del hombre en el campo. Pero Oz obviamente no se fijó en los bailarines que estaban al fondo. Frente a él, un Den Musi hablaba sin parar. Oz, sentado en el sofá con las piernas cruzadas, sonrió y tomó un cubo grande de jugo para echárselo a la boca. Absorbió una gran cantidad de azúcar al instante, compensando así el consumo de la práctica de Oz durante ese periodo. ¿Está conectado? Oye, Buggy, no lo agarres. De hecho, cuando se conectó la llamada por primera vez, Den Musi todavía tenía el pelo rojo, pero poco después, cambió a una nariz roja. Oz. Por fin pude contactarte. ¿Cómo has estado últimamente? Sassy ignora de gana, Buggy, Shanks, por supuesto que estoy bien. ¡Qué bien! Por cierto. Cuando Shanks y yo estábamos despidiendo a todos del barco, sucedieron muchas cosas. Casi visitamos todo el nuevo mundo. Oz se sentó relajadamente en el sofá de lujo, cruzó las piernas y disfrutó del masaje de Xiao Liu mientras dejaba que Xiaoqi le limpiara la boca. Al escuchar lo que Buggy decía, simplemente hizo un gesto con la mano y las chicas en la habitación se fueron una tras otra, dejando solo a dos pequeñas sirvientas para servir en silencio. Las dos criadas también eran sensatas. Sabían que su amo hablaba con sus amigos, así que no se atrevieron a hacer ruido para molestarlo, como si no oyeran nada. Además, los tíos nos pidieron que despidiéramos al Capitán Roger por última vez. Al final de la conversación, inevitablemente, surgió el tema de la ejecución del Capitán Roger. Buggy dijo con pesar. Acabamos de enviar al tío Vitan de vuelta a su pueblo. Shanks y yo pasaremos por el archipiélago de Sabaody y luego iremos a Logue en unos días. ¿Irás, Oz? Oz asintió. Por supuesto. Definitivamente iré a ver al Capitán Roger por última vez. Después de decir esto, una sonrisa maliciosa apareció de repente en la esquina de su boca. Sin embargo, seguramente habrá muchos comandantes de la marina custodiando el lugar, y tal vez incluso un almirante. Tú y Shanks deberían tener cuidado. Ja.
Al otro lado de la llamada, Riley y los otros dos eran los únicos que quedaban en el Oro Jackson. Cuando Buggy escuchó esto, sus ojos se llenaron de sorpresa y su boca se abrió de par en par. ¿Marina? Cuando Roger Pirates navegaba, quedó profundamente impresionado por Marine, especialmente por el cabrón de puño de hierro que amaba reír. Incluso cuando el capitán Roger estaba aquí, tenía un dolor de cabeza con ese tipo, y él era solo un vicealmirante. Si un almirante más fuerte o incluso un mariscal hubiera llegado al lugar, sin los miembros de la tripulación de los piratas de Roger, definitivamente habría sido torturado y llevado al calabozo. Capitán Riley. Creo que debería venir con nosotros. ¿Hay marines allí? Buggy inmediatamente empezó a buscar una solución y le dijo a Riley con cara triste. No te preocupes, Buggy. Marine no te hará nada. Riley sonrió. Sabía que Oz se burlaba de Buggy a propósito, pero no tenía intención de desenmascararlo. Roger usó su propia vida como moneda de cambio para sacar a todos los tripulantes del grupo Piratas de Roger de la lista de recompensas del gobierno mundial. ¿Cómo es posible? El capitán Roger ha hecho tanto por nosotros. Al oír esto, Shanks y Buggy no pudieron evitar tener lágrimas en los ojos, conmovidos por la contribución final del capitán. No, 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 tío Riley, Oz sonrió mientras bebía el último sorbo de jugo de la taza. Acarició suavemente la canosa cabeza de Xiao Qi con la mano derecha y dijo lentamente. La orden de recompensa por la que luchó el capitán Roger no incluía a los dos tipos que no fueron a Raftel. E incluso si se revoca ahora, si vuelve a causar problemas, es posible que se le ofrezca otra recompensa. Buggy se conmovió y sintió un poco de calor cuando escuchó las palabras de Oz, pero ahora su corazón se enfrió nuevamente. Afortunadamente, las siguientes palabras de Oz le dieron algo de consuelo. Pero Buggy y Shanks no tienen por qué preocuparse demasiado. Al fin y al cabo, ni siquiera tienen una recompensa. A menos que se encuentren con alguien conocido, seguro que no los reconocerán. Ja 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 ja. Al escuchar la burla despiadada de Oz, Shanks y Buggy no supieron si estar felices o infelices por un momento, y se quedaron allí torpemente. Estaban preocupados por ser tomados en la mira por los marines, pero resultó que estos ni siquiera los tomaron en serio. Entonces, ¿estás bien, Oz? Vi tu recompensa hace un tiempo y se ha disparado a 1000 millones, casi una quinta parte de la del capitán Roger. Es fácil que te ataquen. Después de resolver sus propios problemas, Shanks inmediatamente pensó en el problema de Oz. Después de todo, ofendiste a tantos marines en aquellos días que incluso ese Garp recordaba tu rostro. Si los altos mandos de la marina te tienen en la mira, incluso tú, Oz, estarás en problemas. Al oír esto, Oz no le importó mucho y simplemente les contó su situación. No tienes que preocuparte por mí. De hecho, después de bajar del barco, comí la fruta del diablo que me dio el capitán Roger. Tengo el Haki de observación más fuerte y la habilidad de teletransportación, y puedo ir a cualquier parte del mundo libremente. Cuando Buggy y los demás oyeron esto, se miraron con sorpresa. Por un lado, me sorprendió que Oz realmente comiera fruta del diablo. Por otro lado, era tal como os había dicho, con la combinación de la habilidad de prever el futuro y la fruta de teletransportación, realmente no podían imaginar que hubiera alguna posibilidad de que Oz fuera atrapado o derrotado. Sin mencionar que Osna ya está pervertida hasta alcanzar una fuerza y un talento aterradores. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos así que charlamos un buen rato. Finalmente, después de acordar una hora y lugar de encuentro, finalmente colgaron el Den Musi. Después de que terminó la llamada, Oz simplemente se sentó tranquilamente en el sofá, apoyando su espalda contra una superficie suave, mirando hacia arriba y pensando. Él simplemente tuvo una idea. Eso es para conocer al capitán Roger de antemano. De hecho, el llamado Impel Down promovido por el gobierno mundial es exactamente eso a los ojos de Oz. En términos de prever el futuro y teletransportarse, incluso el cuartel general naval no es diferente a un colador que se desliza a través de la red para Oz. Incluso si lo descubrían, Oz confiaba en que podría retirarse antes de que las fuerzas de alto nivel pudieran reaccionar. Incluso si el almirante bloqueara la puerta él mismo, sería inútil. Oz confiaba en que no sería derrotado fácilmente. Si quería irse, nadie podría detenerlo. Pero si la persona que viene no es de nivel almirante, cualquiera que venga puede ser asesinado con solo una bala de piedra marina. Hace lo que piensa. Nunca duda y tiene plena confianza en sus capacidades. Oz se levantó lentamente, levantó la barbilla de la pequeña doncella que estaba a su lado y dijo suavemente. Encierra a Doflamingo y a los otros oficiales con piedra marina y espera a que regrese para ocuparme de ellos.
Además, dile a la señora Sami que tengo que salir por algo últimamente y pídele que se comunique conmigo a través de Dendenmusi si tiene algo más. Como ordene, Loros. Capítulo 29. Contraalmirante de Marina Os está vacío, hay muchos turistas de todos los ámbitos de la vida caminando por el bullicioso archipiélago Sabaody. Entre una multitud tan compleja, por supuesto, se encuentra el representante de la justicia. Marine. Un equipo de marines en patrulla pasaba por las calles, y cuando se enfrentaban a las ocasionales bandas de piratas que aparecían en las calles, optaban tácitamente por hacer la vista gorda. No puedo manejarlo. La regla tácita aquí es que mientras los piratas no causen problemas, a los marines no les importará. Especialmente la noticia más difundida recientemente. Tras el arresto del rey pirata Roger, la arrogancia de los piratas en el mar desapareció casi por completo. Para estos marines de base, también es una buena noticia que puede reducir los combates. Bien, nuestro deber por hoy ha terminado. Todos, prepárense y regresen al cuartel general. Vaya. Genial. Por fin puedo tomarme un descanso y volver a ver a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué tienes tanta prisa por volver? Espera a recibir el bono y luego vayan a divertirse juntos. Ah, esto no es bueno. Solo estás fingiendo. Bajo el sol abrasador, un buque de guerra de la Marina que regresaba al cuartel general naval de Marineford zarpó oficialmente al mediodía, y la cubierta se llenó con el parloteo de los soldados de la Marina. En la cocina, al costado de la cabaña, una figura alta estaba sentada en una silla frente a la mesa del comedor, con las piernas cruzadas. Los ruidos ruidosos fuera de la cabina no afectaron en absoluto su estado de ánimo. El movimiento ocasional de las olas no podía alterar su figura en lo más mínimo. Vistiendo una capa de marine de casi 3 metros de largo, no parece hinchado en absoluto, sino que resalta un temperamento heroico, que complementa el forro del uniforme militar. Las charreteras de arriba tienen una forma magnífica y los patrones complejos muestran su extraordinaria naturaleza. En la infantería de marina, cualquier soldado que desee ascender no puede ignorar el significado de este símbolo. Es el símbolo del general, la capa del contraalmirante del cuartel general naval. Así que ese tipo es un contraalmirante de la marina. Os estaba saboreando un filete. A su lado estaban dos jóvenes marines, que miraban nerviosos hacia adelante, oliendo el aroma del filete y tragando saliva de mala gana. Bum 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 y pase. Os habló lentamente. Aunque su voz no era fuerte, sus palabras tenían una autoridad innegable. Al oír esto, una figura algo tímida asomó la cabeza, con una sonrisa halagadora en su rostro arrugado, y luego entró lentamente en la casa. Contraalmirante Alan, disculpe, necesito informarle sobre mi trabajo. El visitante era pequeño y delgado, se frotaba las manos y decía en tono halagador. Luego miró a los dos soldados que estaban al lado de Oz con cara seria y dijo: «Ustedes dos bajen». «Sí. Coronel idiota». A pesar de que estaban disgustados por el comportamiento de su superior, los dos soldados no se atrevieron a demostrarlo en absoluto y solo pudieron irse con caras serias. «¿Qué pasa?». Oz quiso reír, pero por suerte logró controlar su expresión. Ante las insinuaciones del oficial de la Marina, actuó con toda la dignidad que un superior de la Marina debe tener. De hecho, la actuación de Oz coincidió perfectamente con la imaginación que tenía Deka de esos oficiales militares de alto rango cuando recién fue transferido al cuartel general naval. Majestuoso, alto, majestuoso, tanto es así que Oz simplemente inventó un nombre y un motivo. Después de ponerse la capa que había obtenido como trofeo después de matar a un contraalmirante de la Marina hace muchos años, Deka estaba completamente convencido de su identidad. El contraalmirante Alan, del cuartel general de la Armada, quien fue separado de sus subordinados durante la misión, ahora ha completado su misión y está regresando al cuartel general en un barco favorable. Informe al contraalmirante Allen. He anunciado el fin de la misión de patrulla y he desplegado todas las tareas importantes durante el viaje de regreso. Deka informó de manera seria, a pesar de que Oz todavía estaba comiendo un filete y no parecía estar escuchando su informe con atención. Por supuesto, el propio Deka tenía su propia opinión sobre esta escena. ¿Debemos decir que es digno de ser llamado contraalmirante del cuartel general de la Armada? Esa maldita sensación de relajación, como si nada en el mundo pudiera conmoverlo. A los ojos de una persona tan curtida en la batalla, una misión de patrulla no debería ser diferente a un niño jugando a las casitas. De lo contrario, ¿cómo podría ser contraalmirante? Ese es el contraalmirante. A un paso del vicealmirante, a 2 pasos del almirante, a 3 pasos del contraalmirante del mariscal. Frente a un pez tan grande, debe actuar bien.
Al ver a Oz saboreando el filete, DK, con gran inteligencia emocional, sacó uno de sus tesoros de la caja fuerte que estaba en lo profundo de la cocina. Contraalmirante Allen, este es un vino especial del país de los buenos vinos que conseguí por casualidad. Espero que no te importe y puedas usarlo para humedecerte la boca. Sacó el trasero y ayudó a Oz a abrir la botella de una manera muy halagadora, luego vertió el vino en un vaso alto que estaba a su lado. Oh, eres considerado. Simplemente sabía un poco seco. Oz cogió la copa de vino, un destello de luz roja brilló en sus ojos y, tras una pausa, lo bebió de un trago con tranquilidad. Muy buen vino. Oz aceptó la piedad filial y la elogió con mucha generosidad. No tiene para nada la amargura del vino común. En cambio, tiene un sabor dulce, afrutado y suave. Me gusta mucho. Las palabras de Oz salieron del corazón. Aunque era vino, era diferente del ron y la cerveza que Oz había bebido antes. Este vino es realmente delicioso, el único inconveniente es que es demasiado caro. Aunque tenía mucho dinero depositado en Samina, no podía permitirse gastarlo. Si tomaba 2 o 3 sorbos de una botella, le costaría 1.000.000 de bailes. Si tienes tiempo, simplemente visita esa región vinícola, luego no tendrás que pagar. ¿Qué piratas pagan realmente por sus compras? Jeje, si te gusta, te lo enviaré más tarde. Después de todo, necesitaré tu apoyo en el futuro. Naturalmente, DK se puso muy contento de oír esto, e inmediatamente expresó su lealtad, esperando que Oz cuidara de él. Al oír esto, Austin se rió. Dibujaron pasteles grandes uno tras otro como si fueran gratis, y Saire DK estaba abrumado por la felicidad. No te preocupes, Coronel DK, definitivamente te recomendaré más como almirante Sengoku en el futuro, así como también como jefe de Estado Mayor Crane. ¿Aún te preocupa no tener la oportunidad de ascender? Ajajajaja, DK escuchó esto y quiso sacar su corazón y mostrar su lealtad a Oz, sirviéndole a su voluntad. Sin embargo, para Oz, quien estaba acostumbrado a ser atendido por una criada, no tenía ningún interés en un tipo tan feo, por lo que encontró una excusa al azar para enviarlo lejos. De hecho, si este marine inútil hubiera prestado más atención a los piratas en lugar de buscar el favor de sus superiores y oprimir al pueblo, definitivamente habría podido reconocerlo. El oficial al que más respetaba era una de las personas famosas que figuraban en la lista de buscados. Pistola negra Dr. Oz. Capítulo 30. Contraalmirante de Oz. Excursión de un día al cuartel general naval, Marineford. El barco patrulla del coronel Ding regresó lentamente y echó anclas en el puerto. Ignorando a DK que estaba buscando al noble por todas partes, Oz desapareció lentamente en el buque de guerra sin que nadie lo notara. Caminando por la tierra del cuartel general naval, Oz caminaba tranquilamente con las manos en los bolsillos, como si estuviera de nuevo en casa. Esto es Marineford. Hay muchos tipos poderosos aquí. Dentro del rango de observación exagerada de Oz, en el edificio del cuartel general en el centro, había varias auras que no eran muy diferentes a las de Rayleigh, el capitán Roger y los demás. Si realmente se trata de poder duro, Osborn no obtendrá ninguna ventaja. Después de todo, Garp, Sengoku y los demás deberían seguir en el cuartel general naval. Pero Oz no tenía intención de hacer un gran alboroto. El plan de Oz esta vez era encontrar un barco de guerra que iba a Impel Down para retener a los prisioneros, subir a bordo de manera discreta y luego encontrarse con el capitán Roger. Marineford no está lejos de Impel Down, la prisión submarina, y también es la zona con los marines más numerosos y de élite. El número de piratas capturados es, naturalmente, enorme. Por lo tanto, el barco que usted desea tomar no necesariamente tiene que ser un buque de guerra que detenga a criminales serios. Después de todo, la mayoría de los criminales en el primer y segundo nivel de Impel Down son personajes pequeños con recompensas de decenas de millones de bailes. No necesitan ser seguidos por un almirante ni vigilados por un guardián. Después de escanear el área alrededor del puerto naval con su Aki de observación, Oz no encontró ningún barco que transportara criminales. Entonces esperemos un poco más. Oz no lo cree. ¿Cómo es posible que un cuartel general naval tan grande no tenga a nadie que vaya a Impel Down? Aunque es posible abrirse paso a través de Impel Down, sería mucho más fácil si hubiera marines para cubrirlo, tal como el rey Luffy escondido en la falda de la emperatriz. Si realmente no funciona, simplemente usa tu fuerza bruta para teletransportarte. Pensando en esto, simplemente deambuló por Marineford. Quizás fue porque se agarró el pelo 2 veces al bajarse del barco, por eso ahora tiene flequillo. A lo largo del camino, en lugar de que el marine gritara pidiendo guerra y muerte, recibió muchos saludos.
Buenas tardes, señor contraalmirante. Hola. Oz miró al soldado que estaba a su lado y asintió. Este era el 10º soldado que se encontraba y lo saludaba. Es digno del mundo de Pirate Skin. Todos tienen músculos e inteligencia. Son completamente irreconocibles con solo cambiar de peinado y ropa. Caminando por esta isla que es considerada una zona prohibida por los piratas de todo el mundo, Oz descubrió que esta no es una base militar gigante como en los cómics. Más bien, la oficina oficial de la Marina y el sitio de operaciones son solo una parte de Marinefield. Además, hay muchas familias marineras, zonas de vivienda para residentes normales, edificios residenciales, mercados, restaurantes, pubs, incluso porque el cuartel general de la Marina está justo al lado, se puede decir que esta es la ciudad más habitable para la gente común que os haya visto jamás. A diferencia de otros países o islas, por muy prósperos que sean, si se topan con algunos piratas brutales, se convertirá en un infierno. Cerca del anochecer, en un restaurante de una zona residencial, muchos marines que acababan de terminar su servicio o salían del trabajo llegaron en grupos de 3 o 5, del brazo. Mientras cenábamos, también pedíamos unos barriles de cerveza y bebíamos alegremente. Gudon, ah. ¡Qué chulo! Tras acabarse el barril de cerveza de un tirón, el soldado del chaleco de la marina exhaló con una sonrisa muy cómoda. Charlaron y se quejaron de la alta intensidad de trabajo reciente. Hay poco tiempo para relajarse en el día. Es muy agotador. No podemos hacer nada al respecto. La ejecución del rey pirata Roger está a solo una semana. Según las órdenes del cuartel general, estamos bajo ley marcial total, TSK, si me preguntas, no hay necesidad de estar tan nervioso. ¿Qué rey de los piratas? Fue arrestado por el vicealmirante Gap. Tenemos héroes de la marina aquí. Un grupo de soldados hablaba de actualidad, fanfarroneaba y se quejaba sin parar. Tras beber unas copas más, incluso empezaron a quejarse de las órdenes del cuartel general. Justo cuando un marine estaba a punto de decir algo, un soldado que bebía cerca echó un vistazo a la entrada del restaurante. De repente, pareció haber visto algo increíble y escupió un trago de cerveza. El soldado que fue rociado por todas partes estaba un tanto insatisfecho. ¿Qué estás haciendo? Callarse la boca. Antes de que su compañero pudiera terminar de hablar, este tipo inmediatamente se puso de pie en una postura militar estándar, mirando hacia adelante con sudor frío. Quizás porque sus compañeros aún estaban confundidos, solo pudo gritar. Buenas tardes, señor contraalmirante. ¿Por qué? Tras oír esto, incluso los más lentos reaccionaron. Un grupo de soldados se levantó apresuradamente, sin importarles siquiera que los taburetes se cayeran, y adoptaron la postura militar habitual. Se acabó y todos los soldados sudaban profusamente en sus caras. Discutí las órdenes del cuartel general y me pilló un contraalmirante. No creo que lo castigaran por el delito de debilitar la moral de las tropas, sobre todo el que acababa de beber y gritar más fuerte, ahora se arrepentía hasta la muerte. Y de pie frente a ellos, el llamado contraalmirante que acudió al restaurante de la zona residencial a comer en lugar de ir a la cafetería de los generales, solo podía ser Oz. Frente y se quedó sin palabras. Solo vino a comer, así que ¿cómo pudo encontrarse con esto? Bueno, come tu comida, no te preocupes por mí. Ay sí. Al ver que Oz los ignoró y fue directo a la recepción a pedir comida, luego se sentó junto a la ventana para disfrutar del paisaje. Los soldados finalmente dieron un suspiro de alivio y se sentaron con cuidado. Solo cuando estuvieron seguros de que Oz realmente no tenía intención de causarles problemas, finalmente respiraron aliviados y continuaron comiendo. Gracias a Dios, conocí a un oficial tolerante. Genial. Sí, pensé que definitivamente lo castigarían. Escuché que algunos generales son muy estrictos, como el contraalmirante Sakazuki. Sin embargo, después de tantos años trabajando en el cuartel general, me parece que nunca he visto a este contraalmirante. Qué extraño. ¿De qué hablas? Me resulta muy familiar este general, como si lo hubiera visto hace poco. Sí, tengo la misma sensación. Me parece haberlo visto en algún lugar hace poco, pero no recuerdo dónde. Los pocos que estaban charlando, y por supuesto Oz escuchó todo lo que dijeron. Tal vez había visto su propia orden de recompensa, supuso Oz. Sin embargo, su percepción fue errónea desde el principio. Sustituyeron la identidad de Marine por la familiaridad con ellos mismos, por lo que fue imposible encontrar a la persona correspondiente. Sin embargo, incluso una personita como yo en el barco ha entrado en el ojo público.
La nueva era iniciada por el Capitán Roger tiene un profundo impacto